Buenas tardes. Agradecerles la participación en este espacio. Básicamente en el proceso de lo que es la reforma administrativa de la universidad es indispensable y fundamental poder trabajar el tema de lo que es el desarrollo de la autonomía presupuestal y financiera que durante su historia la universidad aún no ha desarrollado. Entonces, básicamente la charla, que espero sea más un conversatorio que una charla, lo que busca es dar los elementos sobre los cuales la universidad debe trabajar si nuestra intención es decir que algún día podemos llegar a tener un estatuto o el desarrollado el principio de la autonomía presupuestal y financiera consagrada en la Constitución y en la Ley 30. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el tema de la autonomía no significa que yo puedo decir que hago lo que quiera cuando yo quiera, sino que la autonomía lo que quiere decir es que yo estoy dispuesto a respetar las reglas generales, los principios generales que existen en un tema específico y sobre ellos plantear un modelo lo suficientemente sólido y consolidado que respete los principios, que respete los diferentes elementos y factores que implica poder hablar de autonomía presupuestal y financiera. Si falta un solo de estos elementos, simplemente ya dejamos de gozar de autonomía. No porque no la tengamos o porque no la podamos seguir predicando, sino que al cabo de que haya un vacío o cuando encontremos un vacío tendremos que irnos a una norma superior y lo más seguro es que esa norma superior tenga una interpretación totalmente diferente de lo que es el sistema presupuestal y financiero que se quiere plasmar para la universidad. Entonces vamos a encontrar las inconsistencias y las incongruencias que históricamente hemos tenido. Me explico. Hemos hablado de que tenemos autonomía, pero solamente la buscamos cuando tenemos que hacer el cierre presupuestal, la decimos cuando hemos cometido algún error de procedimiento de procesos, y por eso es que después viene la Contraloría y siempre va a encontrar o va a identificar como unos vacíos, por lo menos una inconsecuencia permanente dentro de lo que es la estructura para la universidad en el tema presupuestal y financiero. Esa presentación es un resumen de los elementos que debemos trabajar. Por eso decía que lo importante de ello es que debemos, después de este conversatorio, poder organizar los equipos de trabajo para ir desarrollando todos y cada uno de los elementos que vamos a plantear más adelante. ¿Por qué razón? Porque debemos tener en cuenta que el estatuto presupuestal y financiero que definamos no solamente va a ser el documento donde diga los principios, los elementos generales y todos esos elementos que deben estar consignados dentro de la estructura de la universidad, sino que además es fundamental dentro de todo este proceso desarrollar todos y cada uno de los capítulos que están allí previstos dentro de esta propuesta de estatuto presupuestal y financiero que nosotros definamos, así como los procesos, los procedimientos, el sistema de información con el cual vamos a funcionar y en especial los instrumentos presupuestales y de planeación que son esenciales y primordiales para hablar de presupuesto y finanzas en una entidad pública cualquiera que ésta sea. Por eso, los elementos bajo los cuales se construye el marco normativo para un estatuto están consignados en la Constitución Política, específicamente lo correspondiente al artículo 12, el Estatuto Orgánico General de Presupuesto, porque de allí cada uno de los temas que están allí plasmados, algunos tenemos que respetarlos y otros desarrollarlos desde la perspectiva de lo que es la universidad, el Decreto 111 que recoge el mismo estatuto, la Ley 819 que planteó algunos elementos de carácter general en temas financieros, algunos decretos reglamentarios que están allí, disposiciones generales que se generan anualmente al respecto. En este caso nosotros debemos tener claro que es el Consejo Superior que reglamentará año tras año la estructura presupuestal de la universidad desde el mismo momento en que se aprueba el presupuesto, en las diferentes modificaciones que se realizan y en la liquidación del mismo. Y alguna doctrina y una jurisprudencia que es importante tener en cuenta dentro de toda esta estructura. ¿Cuáles son los componentes del sistema financiero en una entidad pública en Colombia? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos hablar de autonomía universitaria, debemos tener todos y cada uno de estos elementos. O sea, además del estatuto presupuestal y financiero, la universidad tendrá que definir un plan financiero, ¿cierto? ¿Qué es el plan financiero? Es un instrumento de planificación y gestión para el sector público y que basa todas las operaciones efectivas que tenga algún tipo de efecto sobre la situación fiscal, cambiaria y monetaria del país, en este caso de la universidad. Define de manera general el déficit y las necesidades de financiamiento de la universidad, en este caso en el mediano plazo. ¿Listo? Este es un instrumento fundamental que debemos construir. Hasta ahora la universidad nunca ha construido un marco fiscal de mediano plazo, ¿verdad?
Por tanto, es un elemento con el cual nosotros estamos cojos. El segundo, el Plan Operativo Anual de Inversiones. El Plan Operativo Anual de Inversiones define a partir del plan de desarrollo cuáles son las inversiones que se van a realizar durante una vigencia. Pero adicionalmente a este componente, que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, debe también vincularse a otro elemento fundamental, que es el Plan de Inversiones Plurianual. Es decir, así como nosotros decimos que las inversiones no todas se pueden desarrollar durante una única vigencia, nosotros dentro de un proceso de planeación, ¿cierto?, y del desarrollo de la autonomía, tenemos que definir cuál es el número de años, ¿cierto?, o que dura cada una de las inversiones que estamos realizando. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no lo hacemos, nos vamos entonces a la norma general, y la norma general lo que va a establecer es que durante este año hicimos una inversión y ya el próximo año no podemos hacer o ubicarle recursos para ejecutar ese proyecto, porque según desde el criterio de la Contraloría de Bogotá, siguiendo unos lineamientos del presupuesto distrital o de la estructura orgánica del presupuesto del distrito, entonces la inversión solamente fue de un año. ¿Por qué razón? Porque no hace parte de un documento que se denomina el Plan Plurianual de Inversiones. ¿Listo? Por tanto, desde el segundo año ya nos están exigiendo unos resultados sobre ese tipo de inversiones, y precisamente allí, si ustedes se dan cuenta, cuando uno hace un análisis transversal en el tema de los hallazgos de Contraloría, nos vamos a dar cuenta que es un tema o un hallazgo que es reiterativo. No se puede, o dónde están los resultados, o qué sucedió con las inversiones que se hicieron durante la vigencia anterior, y no permite volver a hacer inversiones en ese sentido. Recordemos que esto es lo que nos ocurre, por ejemplo, con el sistema de gestión integrado de gestión, ¿verdad? No tenemos por eso posibilidad de generar inversiones en este momento sobre la Oficina Asesora de Sistemas y todo el desarrollo de las diferentes plataformas que estamos adelantando, porque todas y cada una de ellas queda identificado como si fuese una inversión de un único año. Y estas son inversiones que tienen características permanentes, que son rotativas y que van a vincular siempre más de una vigencia. ¿Vale? Adicionalmente, pues tenemos el presupuesto de rentas, el presupuesto de gastos, la ley de apropiación y las disposiciones generales que están definidas dentro del sistema presupuestal. ¿Vale? Esas todas y cada una de ellas quedan identificadas dentro de la estructura general del presupuesto, que es aprobado cada año por el Consejo Superior Universitario. Los principios presupuestales, que van más allá de una mera carreta que siempre nosotros tratamos de utilizar únicamente para justificar lo que no es justificable. Entonces, ¿cuáles son los principios? Primero, el principio de la planificación, el principio de la anualidad, de la universalidad, de la unidad de caja, de la programación integral, de especialización y de inembargabilidad. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, estos son todos los hallazgos que año tras año nos están haciendo, ¿cierto? Por falta de planeación, que no se ha cumplido el principio de la anualidad, que no se respeta el principio de la unidad de caja. También hemos tenido algunos que tienen que ver con la inembargabilidad, ¿cierto? O sea, todos y cada uno de ellos no se ha podido desarrollar en la universidad. ¿Qué significa el principio de la planificación? Básicamente, la concordancia que tiene que existir entre el plan de desarrollo, el plan de inversiones, el marco fiscal de mediano plazo, el plan financiero y el plan operativo anual de inversiones. ¿Listo? Ese es, bueno, aquí me hizo falta incluir el plan plurianual de inversiones. ¿Sí? Eso es respetar el principio de la planeación. El principio de la planeación no quiere decir que únicamente que yo tenga un plan de desarrollo, y el plan de desarrollo identifica un proyecto y que ese proyecto está dentro de un banco de proyectos o una estructura de banco de proyectos de la oficina de planeación y sale y se despacha. No. Si nosotros vamos a señalar que tenemos y vamos a respetar el principio de la planificación, quiere decir que dentro de la universidad, independientemente del número de ordenadores de gasto que hayan, independientemente, ¿cierto?, de la autonomía que tengan algunas instancias o dependencias de la universidad para el desarrollo de, ¿cierto?, tienen que respetarse todos y cada uno de estos elementos. No importa que lo estemos ejecutando por unidad ejecutora 1 y unidad ejecutora 2, eso es independiente. Todas las instancias dentro de la universidad tienen como elemento esencial que deben respetar el principio de la planeación. Es decir, que si el IDEXUD es una unidad ejecutora total y completamente independiente de la universidad, entonces, en desarrollo de la autonomía presupuestal y financiera que goza por ser parte de la universidad distrital, tiene que tener un plan de desarrollo, o tiene que hacer parte del plan de desarrollo de la universidad, debe tener claro un plan de inversiones, un marco fiscal de mediano plazo, ¿cierto?, un plan financiero y un proyecto anual de inversiones y un plan de acción, ¿sí? El plurianual, perdón, y el POAI, que es el anual de inversiones.
Sí, tal como se está planteando en este momento, la estructura hacia donde va a atender la universidad es que existan múltiples fondos, ¿cierto?, que van a desarrollar de forma independiente la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, el sistema de investigaciones, quiere decir que entonces el sistema de investigaciones o la vicerrectoría de investigaciones o la unidad de investigaciones, como la querramos llamar dentro del proceso de la reforma, tendrá que tener un marco o una identificación dentro del plan de desarrollo de la universidad, tendrá que tener también identificado su plan de inversiones, el marco fiscal de mediano plazo y así sucesivamente. Todos y cada uno de los elementos se tienen que respetar. Si llega a faltar uno solo, pues automáticamente nosotros ya dejamos de desarrollar nuestra autonomía para el desarrollo de cada uno de estos elementos. Y debe existir armonía entre el presupuesto y el plan de desarrollo, es decir, que no podemos ubicar rubros, en especial desde el tema de inversión, que no estén dentro de los elementos que están consignados en la parte superior. ¿Sí? Si yo considero que existe un proyecto que es fundamental para la universidad, pues tengo que buscarlo en el marco del plan de desarrollo. Tengo que buscarlo en el marco del plan financiero y en el marco del plan orgánico de inversiones anuales y el plan de acción. Entonces, este es elementos esenciales que sin ellos no podemos hablar entonces de que exista una coordinación y un respeto al principio de la planificación. Entonces, siempre que hablemos de planeación o principio de la planeación en el tema presupuestal, no es decir que eso está consignado en el plan de desarrollo. Es decir, cierto, que además del plan de desarrollo, tenemos esos otros instrumentos que existen en la universidad y que me permiten hacerle seguimiento a todos y cada una de todas las actividades que hay. Démonos cuenta que eso cambia desde luego la lógica bajo las cuales funcionan las instancias de la universidad. Desde esta perspectiva tendría sentido que nosotros tengamos un jefe de la división financiera, profe Eusebio, porque hasta ahora el jefe financiero se confunde en sus actividades con lo que hace de presupuestos, de contabilidad y ello, pero no existe un papel central dentro de lo que es el desarrollo de la estructura presupuestal de la institución. Y este se convierte precisamente en el elemento central bajo el cual funciona una división financiera, en poder plantear el marco fiscal de mediano plazo, porque es la división financiera que no debe plantear, hacerle seguimiento a cada uno de estos elementos, en plantear y actualizar permanentemente el plan financiero y hacerle seguimiento dentro de la ejecución presupuestal al plan operativo anual de inversiones, ¿cierto? Y de igual forma, la oficina de planeación tiene que encargarse de que todos y cada uno de los elementos que estén consignados dentro de la estructura presupuestal de una vigencia hagan parte armónicamente dentro de este proceso. ¿Qué es el principio de la anualidad? Entonces, el principio de la anualidad nosotros lo hemos entendido que es todo lo que inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Ese sería, en términos generales, lo que se plantea o lo que se ha planteado históricamente como el principio de la anualidad. Sin embargo, en términos estructurales de lo que es el desarrollo de una autonomía presupuestal y financiera, la vigencia o el principio de la anualidad lo que me dice es que yo tengo claramente identificado cuándo comienza un proyecto y cuándo termina. No necesariamente comienza el 1 de enero y no necesariamente termina el 31 de diciembre. Caso específico, todos los proyectos de extensión, ¿sí? No tenemos un proyecto de extensión que necesariamente comience el 1 de enero y termine el 31. O los proyectos de investigación. Difícilmente nosotros vamos a tener en la vida real proyectos de investigación que tengan la vigencia correspondiente a la del 1 de enero y 31 de diciembre. Entonces, por eso es que yo utilizo los instrumentos que estaba planteando hace un momento para poder decir dentro del principio o dentro de la vigencia yo voy a tener proyectos que van a tener una vigencia o una vida útil, si lo queremos ver de esa manera, de este año, del 1 de enero al 31. Básicamente corresponden a gran parte de los gastos de funcionamiento, ¿verdad? Pero, por otro lado, también vamos a tener unos proyectos claramente identificados que sabemos de antemano que van a comenzar en el mes de septiembre y van a terminar en octubre, 3 años después. Y como ya sabemos eso, entonces estamos respetando qué parte de ese proyecto se va a ejecutar durante cada una de las vigencias posteriores. Eso es precisamente el principio de la anualidad. Si nosotros no lo identificamos de antemano, si nosotros no tenemos identificado ese plan operativo anual de inversiones, el plan plurianual y el marco fiscal de mediano plazo, pues obvio que no tenemos el instrumento con el cual justificar que mis proyectos puedan tener una vigencia que vaya más allá de un año.
Pero el que vaya más allá de un año no quiere decir que rompa el principio de la anualidad. Quiere decir que eso yo los voy acompañando, identificando qué parte del proyecto voy a ejecutar durante cada una de las vigencias correspondientes. Y por eso es que es permitido, a través de la estructura de los fondos especiales, que nosotros podamos desarrollar, trabajar, ejecutar proyectos que vayan más allá de una vigencia. El proyecto de estatuto presupuestario y financiero que se va a presentar tiene que ver precisamente con un mecanismo que fue adoptado por la Universidad de Antioquia en la década de los 90, y después de más de casi 20 años de estarlo trabajando a ellos lo adoptaron por la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle, y más recientemente por la Universidad Nacional, hace aproximadamente 5 años. ¿Por qué razón? Porque precisamente lo que permite este proyecto es identificar el desarrollo de cuál es la actividad de las diferentes elementos que desarrolla la universidad o una universidad pública en Colombia. ¿Sí? Y es precisamente todo el tema del desarrollo de las estructuras de investigación, las estructuras de la extensión y la proyección social, y el desarrollo de los proyectos de inversión que siempre van a tener anualidades que van más allá a una vigencia. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el desarrollo de estos elementos. Y esto es lo que tiene que quedar plasmado, cómo es que nosotros lo vamos a desarrollar allí. ¿Qué podemos decir en un momento determinado? La universidad por ningún motivo va a desarrollar proyectos que vayan más allá de 2 años. O sea, ningún proyecto puede ir allá de 2 años, y eso lo hacemos por autonomía. ¿Qué quiere decir eso? Que el principio de la anualidad para nosotros en el desarrollo de todas las actividades y proyectos que queramos adelantar van a tener como elemento esencial hasta 2 vigencias, cada una respetando la anualidad. ¿Qué quiere decir ello? Que si yo estoy diciendo que mi proyecto comienza en el 2016 y va hasta el 2018, no puedo ejecutar actividades del 2018 durante el año 2016, ni de actividades del 2017 durante el 2016, porque el proyecto es el que va a respetar, a partir del principio de la planeación, precisamente el principio de la anualidad. ¿Listo? Esto se acompaña, desde luego, a través de unos instrumentos de carácter presupuestal, que son el tema de las vigencias, de las reservas presupuestales, ¿cierto? Y las vigencias expiradas. Entonces, esos elementos me permiten acompañar ese principio de la anualidad. No es que sean hacerles esguinces a la norma. Lo que no está claro y lo que no debería quedar es que nosotros estemos utilizando presupuesto del año 2016 o del 2015 para desarrollar actividades correspondientes al año 2016 o de una vigencia posterior. Porque para eso el principio de la planeación me permite identificar cuáles son los recursos que yo tengo que presupuestar durante ese año para cubrir la parte del proyecto que voy a ejecutar durante esa etapa. Y desde luego el otro instrumento que yo utilizo es el de las vigencias futuras. Entonces yo desde hoy puedo perfectamente, si quisiera y si lo pudiera establecer, y si el Consejo Superior y las directivas de su momento deciden hacer un contrato de vigilancia, porque es un contrato de carácter recurrente, ¿cierto? Lo puedo hacer por 3 y 4 años, ¿cierto? De tal manera que yo utilice de una vez qué parte del presupuesto de qué año voy a comprometer y me evito el desgaste administrativo de todos los años para seguir haciendo exactamente lo mismo, ¿cierto? O sea, un desgaste administrativo de casi 2 meses para la ejecución que se corresponde a un año. Si ustedes se dan cuenta, cuando miran la parte de la jurisprudencia y el tema de los hallazgos de la Contraloría, por eso es que son tan enfáticos en señalar y en querer convertir en un hallazgo el tema de los otros sí a los contratos. Porque dicen es que cada vez que se hace un otro sí, lo que están haciendo es básicamente demostrando la falta de planeación, ¿cierto? O el que se esté rompiendo el principio de la anualidad. Nosotros, pues jurídicamente, ¿cierto? Técnicamente, tratamos de justificar todos y cada uno de estos elementos, pero se vuelve reiterativo y repetitivo cada uno de estos temas. Pero si nosotros lo hacemos de forma organizada y ordenada, con cada uno de estos instrumentos, se rompe de trabajo precisamente cuál es el principio de anualidad que nosotros estamos planteando y es el que debe desarrollar en algún momento la universidad. El principio de universalidad es un elemento muy importante que tiene que ver precisamente con que en el presupuesto se deben contener todos los gastos públicos durante la vigencia. Una anécdota. No sé si alcanzan a recordar al rector de la Universidad de Cartagena, que tenía como hermano un contralor y que dentro de su desarrollo en esa rectoría decidió empezar a vender servicios de extensión por todo el país. Y entonces lo investigaron disciplinariamente, lo disciplinaron fiscalmente y penalmente. Al final de todo ese proceso, que duró alrededor de 5 años, por la única razón por la cual a él terminaron vinculándolo penalmente fue por un sencillo elemento, y es que se dice, según el fallo que arrojó en su momento la Fiscalía, es que se había roto el principio de la universalidad.
por una sencilla razón, y es que el ordenador de gasto, el representante legal, o a quien nosotros definamos, es representante legal y es ordenador de gasto única y exclusivamente del presupuesto que esté aprobado para la vigencia. ¿Qué quiere decir ello? Que si ese presupuesto no está dentro de la estructura presupuestal, no hace parte de todos los gastos públicos de la vigencia, simplemente está siendo ordenador de gasto de algo que no le corresponde. ¿Sí? Ese es el elemento central de lo que es la universalidad. Yo soy servidor público y como servidor público podría ser, o ser, el rector en su momento es el ordenador de gasto del presupuesto que le aprueba el Consejo Superior o quien el Consejo Superior determine para que sea el ordenador de gasto de ese presupuesto. Y con antelación tiene que existir ese presupuesto, porque hace parte del principio de la planeación. Entonces, cuando yo ordeno proyectos que están por fuera de la estructura, ¿cierto?, que era como se manejaba antes toda la estructura de extensión en la universidad, que el ordenador de gasto fuese el director del IDEXUD o el decano o el rector o los vicerrectores, únicamente llegaba al proyecto, lo firmaban y empezaban a través de unos papelitos a empezar a ejecutar y ejecutar y ejecutar. Simplemente están siendo ordenadores de gasto, o están ejecutando, perdón, ordenación de gasto sobre un presupuesto del cual no le corresponde, porque únicamente lo podemos hacer es a partir del principio de la universalidad, es decir, que haga parte de un presupuesto que esté aprobado para la institución, para el desarrollo de esas actividades. Entonces, por eso este tema es fundamental. La universalidad, ¿qué quiere decir? Que entonces las actividades de extensión, las actividades de investigación, todos los proyectos que se desarrollan en convenios o en el futuro a través de alianzas o a través de consorcios, tienen que ser aprobados por un ente o el Consejo Superior tiene que determinar cómo es que se van a establecer la estructura presupuestal que respete el principio de la universalidad. Entonces, este es determinante dentro de ese aspecto. La unidad de caja, básicamente lo que quiere decir para el caso de la universidad es que vamos a tener un fondo común, ¿sí? Ese fondo común, ¿qué quiere decir? Que nosotros no nos manejamos por la destinación, o mejor dicho, hay dos formas de funcionar presupuestalmente. Las entidades privadas, ¿cómo funcionan? No van a ejecutar ningún peso si no tienen los recursos en la tesorería, allí consignados y definidos y determinados, ¿sí? Y tan pronto llegan los recursos a tesorería, entonces pueden comenzar a ejecutarlos dependiendo las priorizaciones que ellos hagan, o sea, el flujo de caja o un análisis de caja que ellos puedan determinar. En las entidades públicas tenemos la ventaja, o la gran ventaja, de que no necesitamos que los recursos ingresen a la tesorería. Nosotros tenemos que tener la certeza de que los recursos hacen parte del presupuesto. Por tanto, no importa si llegan en un momento determinado o que se demore un poco el flujo o que se pase unos días, se pueden ejecutar esos recursos o por lo menos se pueden comprometer, ¿sí? Por eso es que la unidad de caja lo que me permite es precisamente recoger todos los recursos en un momento determinado y que esos recursos, ¿cierto?, de tesorería cuando ingresan a la universidad se puedan entonces distribuir en la medida en que los haya priorizado el presupuesto de la institución. Desde luego existen unos recursos que son de destinación específica y esos recursos de destinación específica tendrán que respetarse dentro de lo que es la estructura de la unidad de caja. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando se cree el fondo de investigaciones tendremos unos recursos por estampilla para investigación, más los otros recursos que también vengan de la cofinanciación de los proyectos de investigación que ingresarán a esa estructura, y si se tiene un convenio con una entidad internacional, pues también entrarán a ese fondo a administrar todo lo correspondiente al sistema de investigaciones de la universidad. Pero no podrá entonces ocurrir que del presupuesto de funcionamiento de la universidad saquemos recursos para financiar el sistema de investigaciones. Todo debe entrar dentro de esa misma estructura. Lo mismo para las actividades de extensión, o sea, la descentralización y la independencia a través del acuerdo 05, creo que es 013, del 2012. 8. El de extensión, que independizó. 04 del 2013. Lo que hizo fue precisamente eso, lograr desarrollar la unidad de caja para los proyectos de extensión. Desde luego que ellos tienen que tener también un control sobre el manejo de cada uno de estos recursos para no ir a desviar los recursos de un convenio en el otro, pero por lo menos presupuestalmente logra identificar cada una de estas actividades. Está también el principio de la programación integral. Entonces lo que tenemos allí es que tenemos gastos de inversión, gastos de funcionamiento y la operación del proyecto, lo cual todo debe quedar dentro de una cuenta específica, ¿sí? O sea, cada una de las cuentas deben corresponder a un rubro específico y claramente identificado. Esto no quiere decir que los rubros con los cuales nosotros manejemos esta estructura tenga que ser exactamente la misma que maneje el distrito, porque el distrito tiene una estructura presupuestal totalmente diferente a la que tiene una universidad tan compleja como esta, en su parte presupuestal. Esa es una de las grandes falencias que siempre tuvo el CICapital,
y es precisamente que lograr adaptar la estructura del presupuesto del distrito al de la universidad termina siendo más denso y más complicado, y termina entonces todas las actividades misionales de la universidad acomodándose al desarrollo de la plataforma que nosotros decidimos adoptar en un momento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que identificar entre lo que es el desarrollo de la estructura presupuestal de la universidad respecto a los reportes que tendremos que generar para hacer la entrega de la información a la Secretaría de Hacienda y al distrito. Si queremos, listo, lo podemos entonces seguir trabajando de esa manera, pero entonces ya tenemos que saber que tenemos que ajustarnos a toda esa estructura. ¿Qué implica ello? Básicamente, en resumen, que nosotros tenemos que desarrollar nuestro plan de cuentas. Ese es el gran resumen de esto. Hasta ahora, si nosotros miramos lo que hemos determinado, denominado, definido como plan de cuentas, el plan de cuentas no es más que adaptar, ¿cierto?, todos y cada una de las definiciones que en algún momento determinado la Secretaría de Hacienda Distrital determinó que era el nombre del rubro. Entonces, el inconveniente de procedimiento que se tuvo hace un par de meses respecto a el manejo del rubro denominado incremento salarial, ¿cierto?, es simplemente porque la universidad nunca desarrolló la definición de ese rubro. Entonces siempre vamos a terminar amarrados a la interpretación que desde afuera hagan sobre cada uno de estos rubros, ¿sí? Entonces por eso es que es importante el principio de la programación integral. El principio de la especialización es que debe haber una coherencia entre las metas, objetivos y fines que nosotros estamos buscando en la ejecución del presupuesto. Entonces aunque parezca o aunque no parezca, nosotros debemos tener claridad de que siempre que ejecutemos un recurso debemos tener un objetivo, ¿cierto?, y debemos querer alcanzar una meta. Eso obvio está identificado en el plan de desarrollo, el plan anual de inversiones, el marco fiscal de mediano plazo y el plan operativo anual de inversiones. O sea, allí es donde quedan identificados que se están cumpliendo las metas. No podemos caer en el error de creer que simplemente el pago de la nómina es algo per se que toca hacerlo. El pago de la nómina estará asociado al desarrollo de las actividades misionales de la universidad, que son las que permiten precisamente que la universidad sea considerada una universidad, es decir, las actividades de docencia, las actividades de investigación y las actividades de extensión. Si la universidad no cierra o cierra durante 3 o 4 meses y decide no desarrollar esas actividades, no es posible generar esos pagos, ¿sí? Eso es un elemento muy importante a tener en cuenta dentro de lo que significa el principio de la especialización. Inembargabilidad básicamente es un principio de carácter constitucional de que no es posible que nos embarguen las cuentas, no de cualquier tipo de cuentas, sino aquellas cuentas en las cuales nosotros tenemos registrado que corresponden a pagos o a recursos que provienen del Tesoro Público. Ese es el elemento importante en el tema de la inembargabilidad, ¿sí? Si la universidad decide abrir una cuenta únicamente con recursos por concepto de matrícula, esa cuenta es susceptible de ser embargable, precisamente porque ya los recursos son de otra característica y no tienen la incidencia de la procedencia, que es el del Tesoro Nacional o del distrito en este caso. Y finalmente está el tema del equilibrio presupuestal, que es una de las principales fallas que nosotros tenemos dentro del desarrollo de la autonomía presupuestal y financiera. El equilibrio presupuestal, como nosotros lo hemos entendido, únicamente que nosotros no podemos hacer un presupuesto en el cual los gastos superen los ingresos durante ese año. Eso es básicamente lo que nos habían señalado, y es un principio que viene anterior a la Constitución del 91. Sin embargo, eso ya quedó revaluado desde hace bastante tiempo, y lo que señala el principio del equilibrio presupuestal es que nosotros tenemos que hacer un presupuesto que respete ese elemento de ingresos y gastos para esa vigencia, pero debe ir acompañado de un de un presupuesto complementario. Y ese presupuesto complementario lo que me va a identificar es, a partir de las necesidades que tiene la universidad durante el año y que no han sido cubiertas con los recursos ciertos que ya tenemos identificados, vamos a mirar cuáles son las expectativas de ingresos probables que vamos a tener durante la vigencia y que van a financiar ese proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente nosotros lo que hacemos hoy día es, en diciembre aprueban el presupuesto, ¿cierto? Y lo que hacen en la aprobación del presupuesto, ¿qué es? Es decir, nos hacen falta 32.000 millones de pesos, entonces bajémosle de algún lado o proporcionalmente hasta que los gastos nos den los 32.000 millones de pesos y llevamos eso para que el Consejo Superior lo apruebe. Ese es básicamente el juego de todos los años en la elaboración del presupuesto. Pero a la par
con esto lo que tenemos que tener es el presupuesto complementario, y es decir, los 32.000 millones de pesos que nosotros hemos reducido durante esta vigencia, creemos nosotros que pueden ser financiados de la siguiente manera. Entonces, hacemos la estructura de gastos y miramos la estructura de ingresos probables. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos probables? Excedentes financieros. De la liquidación de los excedentes financieros nosotros esperamos que haya 3.200 millones de pesos, que son los que van a poder incorporarse al presupuesto para financiar parte de las necesidades de cátedra. Eso es históricamente, miramos todos los años y es exactamente lo mismo, ¿cierto? Nosotros sabemos que durante el año van a girar los recursos correspondientes al artículo 87. Nosotros podemos estimar que aproximadamente van a ser tantos los recursos que se van a recibir por el artículo 87, o si queremos coger el histórico, miramos cuál es el mecanismo que utilizamos, ¿cierto? Nosotros sabemos que por la liquidación de los proyectos de extensión que desarrolla la universidad también le vamos a quitar 2.400 millones para incorporarlos al presupuesto. Entonces vamos y los incorporamos allí. Ese presupuesto, entonces lo que me va a decir es definitivamente, mire, dentro de la priorización que tenemos de los 32.000 millones de pesos durante la vigencia, probablemente, o es bastante factible que nosotros logremos, entonces, otros 15.000 millones de pesos. Y ese presupuesto equilibrado, complementario, es el que también tiene que ser aprobado por parte del Consejo Superior. De tal forma que como ese presupuesto equilibrado tiene la misma estructura presupuestal que tiene el presupuesto original, es decir, cátedra sigue siendo el mismo rubro, la misma estructura de cátedra que tiene el presupuesto que fue aprobado, ¿sí? Lo correspondiente a cátedra honorarios, que también nosotros los rubros deficitarios todos los años sabemos que es el mismo aquí, que es el mismo que se va a tener en la parte de arriba. Prácticas académicas también es parte del presupuesto que se va a tener allí y en el otro lado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Consejo Superior apruebe ese presupuesto, tanto el de la estructura presupuestal como históricamente lo hemos hecho, con el presupuesto de complementario, automáticamente autoriza al rector para hacer los movimientos, allí sí, del presupuesto complementario al presupuesto general de la universidad para la vigencia. No quiere decir que se pueda ejecutar el presupuesto complementario. A través de resolución el rector entonces hace los movimientos presupuestales tan pronto se hace efectiva la incorporación o deja de ser probable y se vuelve cierta los ingresos que estábamos proyectando, ¿sí? Démonos cuenta que eso lo que hace es que la universidad deje de estar llevando cada 2 meses un estatuto de presupuesto, una modificación al presupuesto de la universidad durante la vigencia para que el Consejo Superior lo autorice o lo desautorice, ¿cierto? Dependiendo de las garantías que se les estén dando en algún momento determinado del Consejo Superior. El Consejo Superior sabe de antemano cuáles son los movimientos, sabe que van a ingresar esos recursos, todo el mundo sabe que van a ingresar los recursos, ¿cierto? Y ya deja de ser el secreto. Sí, es que ya sabemos que en el segundo semestre van a llegar 1.800 millones. Sí, nosotros sabemos que nos van a dar por el 10% de descuentos los 800 millones de pesos. De una vez se incorporan al presupuesto. Lo único que se incorpora al presupuesto es la modificación para adicionar el presupuesto general. Es decir, el presupuesto total de la universidad, si se va a modificar porque ingresaron 2.000 o 3.000 millones de pesos, eso sí se lleva al Consejo Superior porque eso modifica la totalidad del presupuesto que hay en la universidad. Y como lo señalábamos en el principio anterior, ¿recuerdan? Les decía, no puede ser el rector ordenador del gasto, ¿cierto?, sobre recursos que no hayan sido aprobados por parte del Consejo Superior. Entonces, esos 2.000 que son adicionales, que no quedan contemplados dentro del presupuesto complementario, pues tendrán que llevarse al Consejo Superior para que sean llevados allí, ¿sí? Ese es el cambio precisamente más fuerte que tiene la estructura de la elaboración del presupuesto. ¿Qué es el marco fiscal de mediano plazo? Es un instrumento que me permite coger presupuesto durante las últimas vigencias y generar la proyección de cómo va a ser esta durante los próximos 10 años, ¿sí? A partir de ello, entonces yo empiezo a mirar cómo es la estructura de los flujos en ingresos, gastos y en cada uno de los elementos que tiene la universidad para poder identificar precisamente cuáles podrían ser mis posibles proyectos de inversión plurianuales. En el marco fiscal de mediano plazo lo que yo puedo identificar es precisamente los aportes que yo tengo por artículo 86 que me define la ley 30, que me genera tanto el distrito como los que me genera la nación. Por tanto, durante los próximos 10 años yo puedo generar una proyección a partir de los indicadores del Banco de la República, es decir, por tanto mis aportes de aquí en adelante por lo menos van a ser los que estamos señalando en este elemento. Desde luego, si yo tengo la certeza de que los aportes del distrito van a estar por encima de ese IPC, ¿cierto? Pues entonces yo los utilizo precisamente para hacer las proyecciones correspondientes. Este elemento es muy importante porque es uno de los
de los documentos que siempre van a exigir si la universidad en algún momento tiene que pasar a solicitar algún nivel de endeudamiento. Recordemos que los endeudamientos también sobrepasan las categorías. Bueno, puede ser autorizado por el Consejo Superior, pero cuando se vayan a un banco, el banco también va a solicitar unos instrumentos que son de carácter general, y uno de esos elementos de carácter general precisamente hace parte del marco fiscal de mediano plazo para las instituciones. Aquí ya les dejo rápidamente todos los elementos que debe tener ese marco fiscal de mediano plazo, o sea, no solamente una matriz hecha de la carrera, sino que debe tener el diagnóstico, la estructura de financiamiento que tenga la universidad, debe tener la estructura de gastos, la relación entre uno y el otro, la gestión financiera, la gestión sectorial que tenga la universidad, ¿verdad? Los objetivos, áreas, programas, metas y los anexos que le corresponden. Me hizo falta aquí incluir uno que es importante, que es también el mapa de riesgos de la estructura financiera de la universidad. O sea, eso también hace parte de la estructura del marco fiscal de mediano plazo. Bueno, esa es toda la estructura general que ocurre para poder definir el plan financiero. Esta misma estructura tenemos nosotros que adaptarla dentro de la universidad. O sea, tenemos que identificar quién va a ser el papel del Ministerio o Secretaría de Hacienda, ¿cierto? Vamos a mirar quién debe hacer el papel de COMPES, ¿cierto? O el Consejo de Gobierno, que da el visto bueno para cada una de esas actividades. Debemos mirar dentro de la universidad quién va a hacer el papel de CONFIS, ¿cierto? Que son los que terminan aprobando cada uno de estos elementos. Entonces, esta es una de las tareas que nos queda pendiente dentro de la estructura que se tenga en la universidad. ¿Quiénes van a asumir cada uno de esos papeles? Desde luego, podemos decir únicamente que esto quede en manos de la división financiera, únicamente la división de planeación o de la rectoría que haya en su momento, pero tiene que quedar claramente identificado dentro del desarrollo del estatuto presupuestal y financiero quiénes van a asumir estos compromisos y estas responsabilidades. Aquí hay una estructura general de las fuentes del plan financiero, cuáles son las fuentes de información que debemos tener en cuenta, básicamente las ejecuciones presupuestales en los últimos 4 años, las operaciones efectivas de caja, cuál fue el último presupuesto aprobado y la información contable, en especial los estados financieros de las últimas vigencias. Bueno, aquí viene toda la estructura, todo el diagnóstico, todos los elementos que debemos integrar dentro del plan financiero para la institución, ¿cierto? Y la identificación como primer resultado del plan financiero del superávit primario. ¿Cuál va a ser nuestra meta de superávit primario sobre la cual la universidad responsablemente va a comenzar a funcionar? ¿Qué es lo que ocurre dentro de los sistemas financieros modernos? Antes, la estructura financiera de las organizaciones, llámese privada, llámese pública, llámese una familia, llámese una persona, era elemental. Yo me gano 10.000 o me gano durante el día 30.000 pesos, me gasto 30.000, ¿cierto? Y mañana Dios proveerá, ¿cierto? Entonces, si al otro día me gano 50, sé que mi estructura de gastos son 30.000 y con los 20 me emborracho. Esa es básicamente la lógica antigua bajo la cual, si queremos mirarlo incluso dentro de una estructura rural, así todavía funciona la estructura o el modelo presupuestal y financiero, ¿sí? En la década del 50, el teorema de Habermas lo que demostró es que la estructura bajo la cual debe funcionar financieramente una organización, cualquiera de las categorías que estamos mirando aquí, no puede basarse en lo que es un año o un día o una semana, sino que tiene que organizarse a partir de toda la vida útil de la institución o de la organización. De tal forma que en algún momento determinado esta organización tendrá necesariamente que basar sus inversiones y su gasto en recursos propios, y en algún momento en endeudamiento, ¿cierto? Y en algún momento tendrá que emitir acciones. Esa es la estructura general. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros miramos la estructura general del gobierno nacional, de un país cualquiera que sea, siempre vamos a tener que su estructura va a ser la misma. Toda su estructura de gastos no se mira a partir de lo que es un año, sino a partir de un estudio del marco fiscal de mediano plazo, del superávit primario, ¿cierto? Del marco del plan financiero, que me determina cuál es el máximo nivel de endeudamiento con el que va a funcionar. Pero no solamente eso, sino que me determina también en qué momento yo tengo que comenzar a emitir acciones o títulos de tesorería para poder financiar, ¿cierto?, todo lo que yo tenga previsto durante una vigencia o durante las próximas vigencias. Y también me determina cuándo debo yo generar una modificación en la estructura tributaria, porque los únicos ingresos propios con que goza el Estado es precisamente el sistema impositivo. Y siempre va a jugar con esos 3 elementos. En algún momento deuda, en algún momento emisión de bonos o acciones o títulos de tesorería, y en algún momento modificaciones en la estructura tributaria.
Lo mismo ocurre con las empresas. Las empresas se crean, ¿cierto? En algún momento tendrán que endeudarse para poder funcionar. En algún momento, cuando llegue su grado de madurez suficiente, tendrá que emitir acciones, buscar nuevos socios para ser financiado, y en otros momentos tendrá que utilizar en el largo plazo, básicamente, sus ventas, que son los ingresos propios con que cuenta la empresa. Las familias funcionan exactamente igual. Las familias se organizan precisamente para poder tener en algún momento niveles de endeudamiento. Aquí todo el mundo se endeudó porque hasta los 20 y tantos años alguien les estaba financiando sus gastos, o sea, a nivel individual. En algún momento tendrán que emitir acciones, o sea, tendrán que casarse, organizarse para buscar un socio que le ayude a financiar precisamente su estructura, ¿sí? Y eso es lo que dice el profesor Habermas. Siempre vamos a tener ese modelo, ¿cierto? Y en algún momento los ingresos propios van a financiar y a generar, ¿cierto?, todo lo que corresponda a la financiación de una nueva generación, que va a depender durante 20, 30, en algunos casos 40 y 50 años de los padres y de los abuelos, ¿sí? Es la misma estructura. La universidad también tiene que organizarse presupuestal y financieramente a partir de esos principios. No estoy diciendo que tengamos que salir a endeudarnos, pero tenemos que tener la claridad de cuál es la estructura que tenemos nosotros, para que cuando llegue el momento en que sea preferible endeudarse que seguir esperando a que el recaudo de la estampilla año tras año y tener que entonces pagar el IPC, o tener que perder o mejor dicho, cuando la tasa de retorno sea mayor precisamente que las tasas de interés, entonces poder tomar decisiones coherentes y por lo menos de carácter financiero que sean consistentes y eficientes. Toda esta carreta ya la he hecho. Los logros de la meta, los resultados de las vigencias anteriores, y me voy a saltar de una vez los indicadores, sistemas de indicadores para el sistema financiero. También es fundamental tenerlo presente porque hace parte de uno de los instrumentos a tener en cuenta. O sea, el seguimiento no se hace en saber si yo me gasté 30 pesos o 40 pesos, sino si los indicadores me deben mostrar de que lo que yo me gasté precisamente me permite obtener cada uno de los elementos a los cuales yo me comprometo. ¿Qué ocurre entonces dentro de la universidad? Y es básicamente la propuesta que se está planteando para la estructura presupuestal y financiera. La idea es romper el modelo de desarrollo o ejecución presupuestal y financiera de la universidad, como hasta ahora se ha venido haciendo, desde un único presupuesto. Bueno, ahorita podemos decir que hay dos presupuestos, uno para extensión, actividades de extensión, y el presupuesto general de la universidad. Desde financiera eso lo denominan como unidad ejecutora 1 y lo correspondiente a la unidad ejecutora B. Ese es básicamente el modelo que nosotros hemos adoptado. La propuesta lo que está señalando es definir que la dinámica y el nivel de especialización que tiene la estructura de la universidad nos obliga a generar fondos por cada una de las categorías en las cuales existen actividades de la institución. Es decir, deben existir los planes maestros, ¿sí? Y existen además, está el plan de desarrollo, está el plan maestro de desarrollo físico, debe existir un plan maestro del sistema de información y comunicaciones en la universidad, debe existir un plan maestro para laboratorios, debe existir un plan maestro de bibliotecas, debe existir un plan maestro, se me falta ahorita otro, maestro de desarrollo físico, y me falta ahorita otro, ahora me acordaré. El plan y el fondo general para las actividades de funcionamiento de la universidad. Debería haber uno como para el almacén, donde se desarrollen todos los elementos. Pues sí, cada uno de ellos son precisamente qué es lo que me va a definir a mí la existencia o no de un fondo. La vida útil, ¿cierto? Y la dinámica que tenga cada una de las actividades que se desarrollan dentro de cada uno de estas actividades, dentro de cada uno de estos, ¿sí? El plan de desarrollo físico de la universidad está pensado a 30 años. Por tanto, el plan de desarrollo físico no puede manejarse de igual forma o bajo la misma dinámica que se maneja, por ejemplo, el plan de biblioteca, que tiene una dinámica de 4 o 5 años. Me faltó el de doctorados, también es el otro fondo que existe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estructura bajo la cual funcionan uno y el otro son totalmente diferentes. Doctorados. Nosotros sabemos que cuando un docente se va a adelantar una actividad de doctorado, ¿sí?, nosotros sabemos que tenemos que generarle un pago inicialmente y después semestralmente un pago de la matrícula, ¿sí? Y eso ya va a ser así durante los próximos 5 años que va a estar en comisión. Entonces, la dinámica bajo la cual funcionan los pagos, ¿cierto?, de la estructura del fondo o del rubro en este momento de doctorados, pues no puede ser la misma que cuando se hacen los pagos para un plan de obra física que se desarrolla a medida que se van radicando cuentas,
¿sí? Sino que me permite organizar porque los pagos allí siempre van a ser de carácter semestral. Entonces, eso tiene otro tipo de dinámica. Además que el nivel de especialización y la existencia de los planes maestros también me permiten identificar la trazabilidad que le puedo hacer a cada uno de estos fondos, ¿sí? El pago de nómina, entonces hará parte de un plan general, que es el Fondo General de la Universidad, que se encarga de generar todos y cada uno de los pagos asociados de forma recurrente durante la vigencia o mes a mes, ¿sí? Entonces, eso tiene otro tipo de dinámica completamente independiente de. Sin embargo, ¿cierto? Cada uno de estos fondos tiene como característica que manejará las mismas cuentas, o maneja, perdón, no manejará, maneja las mismas cuentas o rubros que maneja cada uno de los fondos o el presupuesto general de la universidad. Es decir, el presupuesto general de la universidad, que me define todos y cada uno de los rubros en los cuales yo voy a ejecutar mi estructura presupuestal o el presupuesto durante una vigencia, pues estará identificado para el plan de desarrollo físico, para el plan de informática, para laboratorios, para bibliotecas, para el plan general, etcétera, 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 ¿sí? Pero en cada uno de ellos, pues en algún momento, si para alguno de los fondos no tendrá ningún recurso, pues corresponderá al valor de cero. Pero de todas formas, cuando lo consolidemos, debe corresponder la sumatoria a cada una de las partes bajo la cual queda estructurado el presupuesto. Y adicionalmente tiene otro instrumento fundamental, que son los centros de costos, porque el centro de costos me permite dentro del fondo también desagregar para cada una de las instancias, dependencias o estructura que tenga la universidad, que le corresponde para poder identificar también las metas que yo les estaba señalando que debemos construir para poder hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto. Es decir, la ejecución del presupuesto deja de ser únicamente he gastado el 5% de inversión y ya estamos en agosto, que es lo que siempre decimos en los informes de auditoría que nos hacemos. No, el presupuesto o los indicadores, lo que vamos a decir, el seguimiento del proyecto o la estructura financiera y presupuestal de la universidad me permite que con lo que yo he ejecutado o con lo que no he ejecutado he dejado de cumplir una meta en tanto. O qué es lo que he dejado yo, ¿cierto?, de cumplir precisamente por no ejecutar cuando lo tendría que haber hecho. Si existe un marco fiscal de mediano plazo, me permite identificar precisamente si tengo que hacer un ajuste al presupuesto porque no voy a ejecutar recursos que tenía previstos para un proyecto que dura 3 o 4 años y por tanto tengo que modificar el presupuesto para reorganizarlo para las siguientes vigencias. Ese es un elemento importante dentro de lo que es precisamente la estructura de los fondos. Vincula entonces, por un lado, diferentes fondos que manejan los mismos rubros para toda la estructura del presupuesto. O sea, el presupuesto es simplemente un instrumento de toda la estructura o el sistema de presupuesto y financiero de la universidad. Tiene asociados también los centros de costos que me permite analizar o identificar quiénes son los beneficiarios de cada uno de los recursos que se van ejecutando, ¿sí? Y de igual forma me permite construir todos y cada uno de los indicadores sobre los cuales se le debe hacer seguimiento a la estructura financiera. Los que han estudiado el tema de Balance Scorecard se van a dar cuenta que lo que menos importa, no es lo que menos importa, lo que se mira siempre bajo esa metodología de planeación estratégica es que el resultado financiero lo que me arroja a mí es que soy débil en el desarrollo de las actividades misionales de mi organización. O sea, deja de ser prioritario si yo ejecuto o no ejecuto. Si yo lo ejecuté es porque todas las actividades a las cuales me tengo que dedicar lo estoy haciendo en el momento que es. Es decir, estoy siendo eficiente, pero además estoy siendo eficaz. ¿Sí? Si yo tengo un sobresaldo, o sea, si yo tengo recursos de excedente durante una vigencia, eso no quiere decir que yo haya sido eficiente. Eso quiere decir que yo no he hecho una estructura presupuestal acorde para lo que es y debe ser mi institución. Porque lo que yo debo tener en cuenta es que mis recursos de inversión los tengo identificados, por tanto yo no tendría por qué dejar recursos sin ejecutar. Yo tengo claramente identificado las necesidades de cada una de las unidades que hacen parte de la estructura de cátedra, o sea, los diferentes proyectos curriculares que hay en la universidad, por lo tanto no deberían sobrar al final del año recursos correspondientes a cátedra. Si yo tengo identificada cuál es la estructura de personal de la institución, no tengo por qué entonces sobredimensionar los valores que estoy presupuestando para la universidad dentro de sus rubros, que son los que siempre terminamos moviendo para arriba y para abajo para tratar de solucionar temas coyunturales en un momento determinado, ¿sí? Y también pues dejamos de estar llevando presupuestos o estructuras o proyectos de modificaciones presupuestales al Consejo Superior para ver al libre albedrío si se aprueban o no se aprueban o si se quedan o no condicionadas de esa manera. Entonces, por eso es tan importante el tema bajo la estructura que se está planteando para poder... Disculpa, ¿esa compensación a qué se refiere?
el último punto ahí de los fondos especiales. El fondo de compensación es un fondo adicional que se crea para cuando la estructura lo suficientemente sólida de la universidad para hacerse préstamos entre los fondos. ¿Es machete? No, no es machete. ¿No? Es que muchas veces pueden haber momentos en los cuales la universidad necesite hacer unos pagos o generar unos pagos y no tiene en ese momento el flujo determinado, ¿sí? Entonces puede pertenecer, por ejemplo, al fondo general, y el fondo general necesita pagar la nómina o tiene que pagar seguridad social y hubo algún desprovisto. Entonces lo que hace el fondo de compensación es generar el préstamo, ¿cierto?, automático para poder generar el pago en los tiempos que son evitarse pago de intereses moratorios o evitarse pagos de intereses ante el sector financiero y de esa manera poder darle continuidad al desarrollo de las actividades, ¿sí? Entonces no es que sea para cortar y pegar, no, es simplemente que se genera y al final vuelve y se vuelve a recargar, o sea, no es que se pierda. Tan pronto llegan los recursos al fondo correspondiente, entonces el fondo tendrá que devolverle el pago, ¿sí? Investigaciones. El sistema de investigaciones depende muchísimo de poder generar un pago, pero resulta que por ciencia se demoró generar los giros. El fondo de compensaciones le puede prestar al fondo de investigaciones para poder comprar el equipo o los equipos que correspondan, o porque sabemos que el dólar sigue creciendo y es preferible generar la transacción el día de hoy mientras generan esos pagos para poderse ahorrar unos pesos. Entonces se genera ese tipo se utiliza el fondo de compensación para generar precisamente ese tipo de movimiento o poder generar precisamente el traslado para poder generar lo correspondiente a las disponibilidades que se necesitan, ¿sí? Sí. O sea que en resumen son préstamos que tienen que ser devueltos a ese mismo rubro de compensación. Una caja menor. Ejemplo concreto, o puede ser mayor, dependiendo. Mire, le voy a dar un ejemplo concreto. La Universidad de Antioquia, ¿sí?, una vez que logró identificar, ¿cierto?, y acordar todo lo correspondiente al uso de los pasivos, el recaudo del pasivo pensional, por lo que correspondiente a la estampilla, ¿cierto?, logró generar un préstamo al Fondo General de la Universidad que maneja allí lo correspondiente al plan de desarrollo físico. ¿Por qué? Porque el Consejo Superior y la administración de su momento se dio cuenta de que tenía una oportunidad de negocio muy importante y era comprar 3 instituciones prestadoras de salud que estaban vendiendo el Seguro Social en liquidación, ¿sí? Entonces con eso compró 3, una en Medellín y 3 que quedaban en municipios por fuera de Medellín. Y eso se hizo a través de ese movimiento. ¿Qué es lo que se hizo allí? Básicamente se solicitó la autorización al Ministerio de Hacienda para hacer uso de esos recursos y con esa autorización entonces lograron comprar, si no estoy mal ahorita fueron 3.500 millones, compraron lo que hoy es el Hospital Universitario de la Universidad de Antioquia y esas otras 3 instituciones. Con el tiempo hicieron unas adecuaciones con las instituciones, con el préstamo que se hizo, y lo que hicieron con esas 3 instituciones fue vendérselas a unas EPS, ¿verdad? Y con esos recursos que recaudaron, recogieron el 70% del préstamo que habían hecho el fondo de compensación. Entonces, así logran recoger los recursos y logran optimizar precisamente. Si se hubieran ido hasta conseguir un crédito, mirar toda la estructura para poder aprovechar esa oportunidad, pues no hubiese sido posible, o es bastante probable que hubiesen gastado muchos más recursos en poder generar ese tipo de aprovechar ese tipo de oportunidades que se le brindan en aquel momento. Aquí están definidos cada uno de los proyectos que deberían... bueno, la estructura de los fondos también obliga a trabajar por proyectos, ¿sí? Ese es otro elemento fundamental. Y voy a dar un ejemplo específico. Cuando un docente se va para hacer un doctorado, ¿cierto?, y se va fuera del país, la universidad sigue asumiendo como gastos de nómina, o sea, gastos de funcionamiento, los salarios del docente que se fue a desarrollar ese tipo de actividades, cuando realmente eso corresponde a recursos de inversión. O sea, la universidad no está allí generando funcionamiento, porque el profesor no está desarrollando una actividad misional que es desarrollar actividades de investigación, de enseñanza, aprendizaje, docencia o de extensión, ¿sí? Está desarrollando una actividad ajena. Y esa actividad ajena no es que la está haciendo porque sí, sino porque la universidad decidió a través de su plan maestro de formación postdoctoral o de posgrados que necesita que ese profesor se forme, ¿cierto?, en esas actividades o en ese tipo de se especializa en ese tipo de área de conocimiento. Por tanto, allí lo que está haciendo es una inversión. Por tanto, lo que tenemos que hacer, o lo que ello implica, es que la universidad tiene que identificar qué parte del salario que le está pagando deja de ser de funcionamiento y qué parte se convierte en una inversión.
¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que es prestaciones sociales, pues no lo podemos pasar por inversión porque eso no es inversión, ¿sí? Entonces, seguridad social, pago de pensiones, todos esos que son los parafiscales, todo lo que tenga que pagar la universidad no hace parte de la inversión porque eso sigue siendo funcionamiento. Pero los otros elementos, los rubros correspondientes a lo que él está percibiendo mientras se encuentre en esa situación administrativa, se convierte en una inversión. Y eso por eso implica que nosotros tengamos desarrollado el tema de los proyectos. O sea, cuando decidimos que un profesor, o en este momento 92 docentes, están desarrollando actividades de formación postdoctoral, ¿cierto? Independientemente que lo haga de tiempo completo, de medio tiempo o de tiempo parcial, pues tenemos que identificar qué parte de ello corresponde precisamente a inversión y qué parte está siendo financiada por funcionamiento. Ese es un elemento importante. Si nosotros nos damos cuenta de la estructura del distrito, y en todo el país, en todos los municipios, en los entes territoriales, en el gobierno nacional, todo lo que es el pago de la nómina de los docentes es inversión. Y por una sencilla razón, en su momento ellos determinaron que la educación es una inversión social porque se aparece en la Constitución Política de Colombia. Y por tanto no corresponde a la estructura de funcionamiento. Eso le permite precisamente pues, mostrar unos indicadores de inversión mucho más altos y mucho más amplios de los que se tienen, los que se podrían mostrar si se mostraran que esos recursos no corresponden a funcionamiento o corresponden a funcionamiento y no inversión. ¿Sí? Todos los temas de proyectos de investigación, extensión, internacionalización, publicaciones, desarrollo curricular, ampliación y diversificación de la cobertura, autoevaluación, acreditación, bienestar administrativo. Bienestar también es manejado en todas las universidades con un fondo especial. ¿Sí? O sea, es independiente del desarrollo de las actividades. En bienestar se recoge no solamente lo que corresponda a la transferencia que tiene que hacer la universidad, que debe ser por lo menos el 2% del presupuesto, como lo definió la Ley 30, sino que se recogen otros recursos que la universidad también aporta o genera para el desarrollo del bienestar de la universidad. ¿Sí? Porque entonces quedan allí vinculados, por esa razón más bien quedan vinculados allí todo lo correspondiente a cajas de compensación familiar. Yo les contaba hace algunos años que la Universidad de Antioquia determinó que no iba a volver a hacer el pago de parafiscal de las cajas de compensación familiar. Y lo determinó porque la ley que creó las cajas de compensación familiar dice que las cajas se crearon para que a los trabajadores de una empresa se les brinden opciones de recreación, de vivienda y de educación. Esas son las tres grandes categorías bajo las cuales debe funcionar el CAE, por la cual se crearon las cajas de compensación familiar. Y la Universidad de Antioquia demostró que ellos tenían los campus y desarrollaban las actividades de recreación para todos sus trabajadores, ¿sí? A través de bienestar institucional o bienestar universitario. Les demostró que el fondo de empleados, del cual hacía parte la universidad, ya les otorgaba a ellos mejores garantías para el desarrollo de vivienda. ¿Sí? Y ustedes, si tienen algunos compañeros de la Universidad de Antioquia, se darán cuenta de que ellos, en la primera etapa del desarrollo del fondo de vivienda, lo que hicieron fue comprar todas las deudas que tenían los trabajadores, porque no hay peor bienestar que estar endeudado. Y por tanto compraron las deudas y por libranza le generaron el sistema de pago para liberar cada una de esas actividades. ¿Sí? Y finalmente el tema de educación también mostraron cómo desde la universidad se estaban brindando las condiciones de educación que necesitaban. Y esos recursos que dejaron de transferirle a las cajas de compensación familiar se convirtieron en recursos que comenzaron a administrar a través del Fondo de Bienestar de la universidad para desarrollar ese tipo de actividades. Entonces, esas alternativas y esas opciones son factibles cuando se logre organizar también la estructura presupuestaria de la universidad. Ya que llegamos a ese tema, pues nosotros dentro de la mesa de diálogo que se había instalado el año pasado, esa era una de nuestras propuestas, que se dejara de invertir esa plata, de perder, regalársela a compensar y que la invirtiéramos aquí dentro de la universidad para nosotros el Fondo de Vivienda, fortalecer el bienestar nuestro. ¿Eso va a quedar contemplado dentro de este proyecto? Claro, porque queda como uno de los recursos o fuentes de financiamiento para el Fondo de Bienestar de la universidad. Pero dentro de ese fondo de bienestar con rubro específico que es para los trabajadores, porque no queremos que después sea bienestar de todos y que todo se va a movilidad de los estudiantes. O para otras cosas. Está lo de la plata del préstamo de vivienda y a pesar de que está en todo, no se ha girado. No se ha dado el trámite para eso y es porque no está dentro de este nuevo formato. Entonces, ¿cómo garantizar? O sea, no es mala la propuesta en sí, sino cómo garantizar que sí se le den esos recursos y se le den buenos
depende de una estructura o de un documento de propuesta de estatuto presupuestario y financiero, sino de la voluntad, ¿cierto? De la ética, de la moral que tengamos las personas que estamos al frente del desarrollo de estas actividades. Eso es como y eso no va a quedar escrito en ninguna parte. O sea, no puedo dejar en el estatuto que la administración se dará con ética, con buena moral, y es porque eso no me garantiza a mí el desarrollo de ese tipo de estructuras. ¿Sí? Ese es como un elemento. Pero sí existen sí existen las figuras como el tema de la designación específica. O sea, el fondo puede quedar alimentado con una fuente, así como es, por ejemplo, el tema de la estampilla. Yo tengo la estampilla, pero la estampilla solo y únicamente lo puedo ejecutar en lo que está definido para la estampilla. ¿Sí? Y aquí queda precisamente ya que la universidad responsablemente ejecute esos recursos para obtener las metas que se están planteando, se están plasmando. ¿Sí? En esa mesa de diálogo que tuvimos el año pasado, yo les decía, si nosotros hiciéramos una estructura sobre todos los servidores públicos y miráramos cuál es la estructura o el nivel de endeudamiento, eso sería lo primero que debería hacerse dentro de un comité de una estructura de estas características, ¿cierto? ¿Cuántas personas no tienen o pagan arriendo? Pues generar una política para la adquisición o un plan de vivienda para todas las familias, para todos los servidores públicos y sus familias. ¿Sí? No estoy diciendo para toda la familia, tíos, abuelos, no, pero sí por lo menos que dentro de la estructura lo que es que se beneficien todas las personas y lograr algún nivel de equidad como resultado, como propuesta de lo que debe ser el resultado del desarrollo de cada uno de estos elementos. Porque si la idea es seguir haciendo lo mismo, pues no nos desgastemos, debemos así claro. y ya, y con eso ya nos quitamos por lo menos 3 horas de aquí en carreta. Gracias, José David. Me diría que se está presentando esta oportunidad para realizar esta propuesta de este plan financiero de la Universidad Distrital. Sería muy importante comenzar por el principio. Lástima que esta información no nos llegó oportunamente para argumentar el debate, mejorarlo o seguir igual. Cualquier cosa hubiéramos hecho, pero yo creo que nos va a llegar, ¿cierto, José David? Entonces podemos argumentar, podemos mejorar. Todo esto queda publicado en la página de la plataforma, porque son precisamente instrumentos de... Yo comenzaría por lo siguiente. Yo le quitaría un poco el poder al Consejo Superior Universitario que tiene. ¿A qué me refiero? Es que es imposible que el Consejo Superior Universitario esté metido dentro del funcionamiento, del desarrollo de la universidad, que vamos a realizar una modificación presupuestal. Y entonces toca llevarlo al Consejo Superior Universitario para que éste la apruebe. Que tenemos que pagar la prima semestral y nos faltan 20 millones de pesos. Y como no los tenemos, no tenemos la modificación presupuestal, y si nos pasa el tiempo, entonces no podemos pagarlo y nos metemos en la serie de líos. Se dice que todo tiempo anterior era mucho mejor, más fácil, más elemental y más sencillo, cuando no existía todo este mundo de tecnología que hoy tenemos en día. Nos metieron en la universidad a un sistema del sí capital, que es la porquería más grande del mundo que ha existido en la universidad, cuando vinimos a caer a este error. ¿Qué es eso? Simplemente eso es perder la autonomía presupuestal y financiera de la universidad. Estamos entregando nuestros terceros, estamos entregando nuestros movimientos diarios de disponibilidades, estamos entregando nuestros movimientos de reservas presupuestales, etc. Todo esto lo estamos entregando. Y estamos sometidos a la autoridad, lo que nos diga la Secretaría de Hacienda, qué hacemos y qué podemos hacer. Podemos desarrollar estos fondos, podemos desarrollar este plan financiero con el debido permiso de la Secretaría de Hacienda. ¿Qué nos van a decir? ¿Nos van a dar permiso? ¿Quién sabe? Por otra parte, se habla de las cajas de compensación. ¡Claro! Pero es que desgraciadamente nuestra estructura de nuestro bienestar universitario es muy paupérrimo. ¿Dónde tenemos bienestar universitario los empleados públicos de la universidad? ¿Dónde tenemos actividades de recreación, cultura, esparcimiento? Eso no existe para nosotros, a pesar de que está en el estatuto. ¿Qué tal donde llegáramos a aprovechar estos 2.378 millones de pesos que pagamos anualmente a las cajas de compensación? Y verdaderamente lo hubiéramos a usufructuar nosotros. Hombre, podríamos ahí sí estar hablando de una reestructuración administrativa. Ahí sí podríamos estar hablando. Dice José David que es necesario hacer unas modificaciones a la estructura presupuestal. Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, José David. En la parte, más que todo, cuando nos habla
de la parte académica. Un docente lo estamos convirtiendo en un gasto, cuando un docente es un costo, es una inversión. Este docente lo mandamos capacitar al extranjero, llega con su doctorado y a los 4 o 5 meses ese acuerdo, ese papelito que firmó, pues, se desapareció, se olvidó y se fue el docente, y lo vamos a encontrar en los Andes, lo vamos a encontrar en la Javeriana cuando se capacitó en la distrital. Entonces no lo estamos utilizando, no estamos sacando el provecho. Por otra parte, también es indispensable mirar unos acuerdos que tenemos de vieja data. ¿A qué me refiero? A los derechos que tienen los trabajadores para la capacitación, de una capacitación formal o no formal. Todo esto nos está afectando a nuestro presupuesto. Fijémonos en la estructura, nada más, en la estructura. O sea, aquí se nos perdió a nosotros las fuentes de financiamiento. Nosotros no volvimos a hablar presupuestalmente de las fuentes de financiamiento. Es la hora que no tenemos ni idea qué es eso. Cuando de las fuentes de financiamiento es cuando se desprende el programa anual de caja. Es lo que me dice cuánto voy a recibir, el famoso PAC. ¿Cuánto tengo de ingresos? Por aporte de ley 30 la nación me va a dar tanto, el Secretaría de Hacienda me va a dar tanto, mis ingresos corrientes van a ser tantos, cuánto voy a recibir de matrículas, certificados, etcétera. Cuando yo tengo esa estructura de ese programa anual de caja, que es lo que no tiene estabilidad, que es el creativo, no desapareció, pero si miramos las ejecuciones presupuestales no me dejen mentir, del año 2005 hacia atrás, en la estructura del informe presupuestal aparecía modificación par, modificación acumulada de par, lo llevábamos. A pesar de que tenemos 3 fuentes grandes de ingreso, de esa misma forma decíamos qué es lo que voy a hacer con esta plata, dónde la voy a colocar. No estoy hablando ahí de fondos específicos ni pago. No, es la unidad de caja, pero es la unidad de caja bien llevada, concretamente, de acuerdo a lo que dice la normatividad, de acuerdo con lo que me ha servido para defenderme con todas esas manos de sentencia y todos los procesos que me han abierto. Eso es lo que nos sirve. Cuando identificamos nuestras fuentes, entonces decimos, sí puedo gastar, sí puedo ejecutar, pero hoy en día eso se nos perdió. ¿Dónde está en la nueva estructura? No sé, David, si usted lo va a atacar más adelante, esta partecita de la estructura presupuestal, pero sí sería conveniente mirar y analizar esta. Por ahí dejo mientras tanto. Ilustre secretario, Álvaro Ramón tocó un tema muy importante que creo que debe definir el estatuto, y es el tema de autonomía. Álvaro Ramón toca el referente a autonomía, pero en el nivel interno, pero no en el nivel externo. Me refiero primero pues a que la conceptualización que se maneja no es más que la conceptualización del decreto 111, que no nos podemos salir ahí, no obstante al tema de autonomía, pero sí hay unos tópicos en los que la universidad puede generar a través de un estatuto financiero el fortalecimiento del principio de autonomía. En el nivel interno, ya lo decía Álvaro Ramón, cómo le damos propiedad discrecional al señor rector para que maneje unos movimientos presupuestales que no generan grandes cambios, pero que son necesarios en un momento determinado. Por ejemplo, hora cátedra. Siempre hemos tenido problemas con hora cátedra y tenemos que llevar al Consejo Superior cuando el Consejo Superior sabe que o lo aprueba o lo aprueba, porque no se genera un tema de tipo social, pero además político, porque no va a haber clases y en fin. Ese es el primer tema de la autonomía interna con relación al Consejo Superior. Como estructura central allá dentro de los principios que se manejaron y que son de decreto 111 y el decreto distrital de presupuesto, incluir el principio de autonomía como tal. Ya en el nivel externo, nosotros tenemos unas externalidades negativas en el presupuesto y unas externalidades negativas en el nivel interno. Las negativas en el nivel externo, nosotros tenemos que ejecutar el presupuesto como nos lo señala la Secretaría de Hacienda, tal y como nos lo dice, si no, pues estamos sujetos a investigaciones, como lo decía Álvaro. Tenemos unas conceptualizaciones que a nuestro juicio, y usted sabe que discutimos eso en estos últimos tiempos con relación al rubro que fue cacareado últimamente de incremento salarial. El texto decía
que la universidad podía ejecutar, así, el verbo, taxativamente. Cuando nosotros hacemos el procedimiento, Hacienda de inmediato nos cuestiona y nos lleva a que elevemos la propuesta del Consejo Superior. Eso tiene que ver con una discusión concreta y es la autonomía externa. Dentro de la autonomía externa, nosotros nos imponen un sistema de información que tiene que guardar coherencia con el sistema de información, es decir, no con la ejecución, con el sistema de información de Hacienda. Pero resulta que a fe cierta contamos con un sistema de información obsoleto interno, pero también con un sistema de información externo obsoleto. De tal suerte que cuando nosotros tratamos de compaginar esos dos sistemas de información, lo que nos encontramos es con un gran problema. De tal suerte que nos convoca única y exclusivamente es a imponer en ese estatuto el principio de autonomía como tal. Frente a la distribución del presupuesto, en ese estatuto financiero hay que hacer una reestructuración total de cada una de las cuentas que maneja la universidad, porque tenemos un presupuesto también que data de muchos años y que no ha sido posible pues modificar su estructura. Ya Álvaro lo decía, nosotros no podemos, y fue una discusión que hicimos con Hacienda la semana antes pasada, estaba el joven y bastante que sustenté yo, de que es la Secretaría de Hacienda no nos puede imponer a nosotros reducir el gasto de funcionamiento. Cierto que se lo sustenté bien. Y eso que no manejaba la cifra, y me voy a referir frente a eso el estatuto financiero que debe resolver. Le decía, es que ustedes no nos pueden colocar a reducir las cifras de funcionamiento cuando nosotros dentro de la estructura de funcionamiento tenemos unos gastos de docente que lo incorporamos como gastos de funcionamiento cuando realmente son gastos de inversión. Cuando nosotros cambiemos esa estructura, de inmediato nos va a cambiar en sana lógica, la estructura presupuestal total. Un segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta, y ya lo señalé, el tema que nos convoca a mirar el presupuesto en su elaboración y en su estructuración. Hay un divorcio total. Miren, quien elabora el presupuesto es planeación. Y a veces financiera, ni cuenta se da. Oye, a mí me dio una vergüenza, doctor, y se lo digo para que lo ponga en conocimiento de la alta autoridad, que es el señor rector. Yo llegué a discutir un presupuesto que hizo planeación y que no nos enviaron a nosotros. Eso es vergonzante. Y me tocó sustentar una cifra que no tanta, que estaba en contra de ellas, me tocó sustentarla porque era un tema institucional. Se fundamenta un presupuesto ante Hacienda bajo 3 presupuestos. Uno, ampliación, que requería 11.000 millones. Otro, 11.000 millones por acreditación, 19.000 millones por puesta en funcionamiento de la nueva sede. Y el resto, que completaba 60.000 millones de pesos para el funcionamiento total en el traslado de algunas sedes para la nueva sede de Bosa. Allí se dejó de incorporar por parte de planeación recursos de pensiones, por ejemplo. ¿Por qué no le sustentamos, por ejemplo, a la Nación, por decir un algo, y al distrito, que nosotros tenemos un gran problema en pensión, y que no se incorporaron en la discusión del presupuesto? Eso reñiría con lo que usted dijo allí, que en el tema de universalidad, el principio de universalidad, y que lo convocó a que dentro del principio de universalidad teníamos que hacer un presupuesto complementario, teníamos que llevar un presupuesto complementario diciendo, mire, nosotros tenemos una bomba pensional que en el futuro nos puede traer grandes problemas. ¿Por qué? Porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer nosotros como universidad, la Nación no ha hecho lo que tiene que hacer y el distrito hacer lo que tiene que hacer. Esos son, digamos, que los lineamientos generales que deben incorporarse en un estatuto, como líneas gruesas de rescate real de la autonomía. Ahora, allí no se contemplan algunos fondos que ya hoy están funcionando y que a nuestro juicio deberían seguir funcionando, pero con una mayor estructuración, pero también con una reglamentación en cada uno de los fondos. Me explico. Si creamos un fondo especial, yo no estaría de acuerdo con ese fondo
que serviría de préstamo porque después generaríamos pues un desorden. Yo quiero decirle que uno de los presupuestos más conservadores, y usted lo sabe, es un estudioso de las universidades nacionales, es el de la Universidad Distrital. Y con todo ese manejo de que dejamos un remanente de excedente financiero de 3.000, 4.000, cuando yo estuve de jefe financiero llegamos a 6.000 millones de pesos, previendo de que necesitábamos más o menos los 6.000 millones de pesos para la vigencia siguiente y para, digamos, tratar de asumir los desajustes de la vigencia siguiente. Entonces, pero siempre y cuando dentro de la elaboración del presupuesto se incorpore a la jefatura financiera. Mire, el jefe de presupuesto hoy no sabe qué se está pensando de presupuesto, no porque no sepa, sino porque no se le ha informado. Debería existir una coherencia más bien entre planeación y financiera para que hagamos una discusión sana y llevar una propuesta concreta en materia presupuestal. Eso lo debe definir el estatuto presupuestal, es decir, cuáles son los fundamentos en la elaboración, en la planeación y en la ejecución presupuestal como línea gruesa general. Y ojalá, pues nosotros en el 2003, Álvaro Ramón, el doctor Eduard Pinilla, y estando yo de jefe financiero, le propusimos al rector de la época un estatuto financiero. En aquella época, un estatuto financiero, se lo propusimos. Y como no fue aprobado, le dijimos, bueno, un estatuto presupuestal, lo bajamos a presupuestal tratando de prever estas situaciones. Y si hubiese aprobado en aquella oportunidad, lógicamente que hoy tuviéramos unos problemas resueltos. El problema era que ese estatuto financiero tocaba un problema central y solo discutíamos era la autonomía interna. Le estábamos diciendo al Consejo Superior en ese estatuto financiero que, hombre, nos permitieran o le permitieran al ordenador del gasto hacer unos movimientos presupuestales que son simples, que son sencillos, Y tú hacías muy bien la explicación, David, frente a que una cosa es cuando cambia el presupuesto, cuando adicionamos el presupuesto, y otra cosa es cuando trasladamos el presupuesto. En materia de traslado presupuestal, yo creo que así como funciona en la nación y así como funciona en los entes territoriales, la discrecionalidad es del ordenador del gasto. Un alcalde municipal no necesita reunir el consejo cuando va a hacer un traslado entre rubros en el mismo rubro mayor. Es decir, que si existe el rubro de funcionamiento y dentro del rubro de funcionamiento hay otros rubros, el alcalde lo hace en el mismo rubro y no necesita permiso ni autorización de ese consejo municipal. Pero aquí, hasta para hacer ese traslado, necesitamos la autorización del Consejo Superior. La recomendación en concreto es que ese estatuto lleve fortalecido el principio de autonomía interna, pero también el principio de autonomía externa. Gracias, doctor. Yo pienso, yo no sé cuál será la dinámica acá de la revisión del estatuto, pero pienso que aquí estamos es esto está no está definido, sino para aportar. ¿Sí me equivoco? ¿Estoy equivocada? Ah, bueno, entonces, los actores del estatuto, de la parte presupuestal, eran los que deberían de estar aquí. El jefe de presupuesto, el jefe de planeación, los que hacen presupuesto, los que la ejecutan, deberían estar aquí para que empezaran a analizar qué es lo que hay que aportarle a ese estatuto. Porque todos los estatutos están en proceso de desarrollo, se están presentando para que todos aportemos. Lo que estamos haciendo con los trabajadores es el mismo ejercicio. Entonces lo que tengamos que hacer, pues aportémoslo. Digamos que está bien y que está mal y empecemos a enriquecer esto. Pienso que esa debe ser la dinámica porque si no, no avanzamos y no vamos a conocer qué más hay dentro del mismo estatuto. Pero sí llama la atención a la administración porque creo que aquí parte de la gente que debería estar, que no está. Nosotros queremos conocer, pero los actores no están. Los que deberían aportar, los que se equivocan, porque aquí hay errores todo el tiempo en la nómina, en la ejecución, los llaman, los glosan, les hacen de todo. Y entonces deberían estar aquí mirando a ver qué es lo que tienen que mejorar. Entonces hagamos ese ejercicio y ahí adelantamos. Gracias, José David. Les voy a pedir excusas porque creí que estaba siendo claro, pero me di cuenta que no lo hice. ¿No? ¿Vale? Yo comencé diciendo, precisamente, era una introducción a un trabajo que se tiene que comenzar a desarrollar si queremos que exista un estatuto presupuestal y financiero de la universidad.
Segundo, yo no entiendo cómo voy a vincular el tema de la autonomía, porque realmente si yo quiero vincular el tema de la autonomía tengo que plantear la estructura, los principios de carácter presupuestal y financiero que hay y decir cómo autónomamente los voy a aplicar en la universidad. Yo no puedo decir, yo voy a ser autónomo y eso cómo se va a plasmar, a desarrollar, a identificar, a regular dentro de la universidad. ¿Sí? Desarrollar la autonomía no es decir yo voy a ser autónomo. O sea, con todo respeto decir eso es simplemente decir yo puedo hacer lo que quiera, eso ya es libertinaje, ¿cierto? Y nadie me tiene que decir cómo es que voy a hacer las cosas. Autonomía significa necesariamente que yo me voy a sentar coherentemente a generar un sistema que esté estructurado y yo me voy a encargar de respetar lo que estoy diciendo allí, cómo lo voy a desarrollar. Entonces, ser autónomo implica coger todos y cada uno de los principios, por eso digamos, los aburrí tanto en esa primera parte, diciéndole qué significa cada uno de ellos y cómo es que la universidad los puede asumir dentro del desarrollo de la estructura presupuestal y financiera para la universidad. Si yo voy y le digo a alguien, no, es que yo voy a tener autonomía y lo dejo en el estatuto, dígame cómo es que usted va a desarrollar esa autonomía. El tema del desarrollo de los traslados presupuestales, estamos totalmente de acuerdo, pero yo no puedo crear un estatuto presupuestal y financiero que vaya en contra de la ley. Y gústenos o no, la estructura del presupuesto lo definió como una de las funciones del Consejo Superior, ¿cierto? La Ley 30, y el Estatuto General de la Universidad también definió que es el encargado de aprobar el presupuesto de la universidad. Y el Estatuto Presupuestal y Financiero tiene que definir claramente en qué situaciones se autoriza al ordenador de gasto o a los ordenadores de gasto poder hacer ese tipo de movimientos. Pero como eso no lo tenemos escrito, pues no tenemos otra opción más allá que cada 2 meses llevar un proyecto de modificación presupuestal al Consejo Superior. ¿Cómo? Sí está escrito, David. ¿En dónde está escrito? No me acuerdo, no tengo la verdad del acuerdo, pero si miramos los presupuestos viejos, cuando se hacía la aprobación en el mes de diciembre, en el presupuesto aprobado para el año, dejamos artículo 2, las modificaciones de los agregados serán potestad del señor rector. Cuando salga del agregado me refiero a funcionamiento, servicio de la deuda de inversión. Cuando se salga de uno de estos, toda esa modificación será llevado al Consejo Superior Universitario. Ahí sí, no nos estamos poniendo en nada de esto. Claro, respetamos los principios. Es más, yo diría, hicieron falta 2 principios presupuestales que no sé si pasaron de moda. Profesor Osorio, por favor, colabóreme. El principio homeostasis presupuestal y el principio macroeconómico, de ser congruente con el desarrollo económico del país. Debíamos estar enganchaditos. No podemos ir más allá de la inflación, mirar en cuenta las diferentes variables económicas del país, etc. De esto se trata. Sí, yo estoy de acuerdo. Es justificar esa autonomía. ¿Con qué? Con la ley y con la doctrina que nombra ahí usted. Esa doctrina, esa sentencia C220, que es una maravilla, que es la que nos ha sacado de muchos líos, a más de uno. Y muchas más doctrinas, en la parte académica, en la parte administrativa. Eso es lo que tenemos que aterrizar en nuestra autonomía, lo que dice el profesor Eusebio. Sí, dejémoslo plasmado dentro de esa partecita cuando yo hablo de autonomía. Autonomía bien llevada, no autonomía, por decir. Porque no podemos hablar ahorita, a esta altura de la vida, de pendejadas y decir otras cosas. Cuando verdaderamente lo que nos vale es lo que nos va a quedar ahí escrito. Ese va a ser nuestro horizonte. Esa va a ser nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta. La carta de navegación. Eso es lo que nos va a hacer. Por eso, vuelvo y digo, la forma de desarrollar la autonomía implica que nosotros definamos un sistema presupuestal y financiero, del cual solo uno de los elementos que lo consideran o que lo hacen parte es el estatuto presupuestal y financiero. De nada me sirve que yo deje todo eso allí plasmado si el sistema de información no me permite desarrollar ese principio. Así de sencillo. De nada me sirve que yo diga que voy a generar indicadores para hacer seguimiento a la estructura presupuestal y financiero si no creo los indicadores y si no creo el marco fiscal de mediano plazo. Por eso digo que es un sistema que integra todos y cada uno de estos elementos. ¿Sí? Si nosotros logramos coherencia dentro de todo el sistema presupuestal y financiero, obvio que lo que diga el estatuto presupuestal y financiero pues quedará desarrollado
en cada una de esas pautas y cada uno de sus elementos. Nosotros dejamos de desarrollar el plan maestro de desarrollo físico, se plasmó un momento y se quedó colgado. De igual forma quedaron colgados los otros planes maestros de desarrollo que en algún momento se identificaron desde el plan de desarrollo de la universidad, ¿cierto? El plan de desarrollo se había concebido que iba a tener dos planes trienales y un plan cuatrienal para poderle dar el cumplimiento. No se elaboró el siguiente plan trienal, el siguiente plan cuatrienal. Entonces démonos cuenta de que la autonomía no puede ser simplemente que me aparezca registrado allí el elemento o el documento o el artículo que diga la universidad gozará de autonomía, ¿sí? Los problemas estructurales de la universidad están en que no hemos sido capaces de construir un sistema presupuestal y financiero. Ahora bien, dentro de toda esa estructura, dentro de todos estos temas de discusión, tenemos que también darnos la pela de definir cómo va a funcionar presupuestal y financieramente la universidad a partir de la desconcentración y descentralización del gasto. BOSA, llámese facultad, llámese sede, llámese como se quiera llamar, todas y cada una de las necesidades tienen que venir necesariamente aquí a la 40 hasta acá para cambiar un bombillo. ¿O vamos a seguir con el pésimo error de manejar entonces todas estas situaciones mediante las figuras de los avances que tantos problemas le traen en el desarrollo y en el seguimiento a la ejecución presupuestal de la universidad? Esos son los elementos que la universidad tiene que determinar dentro de esa estructura, dentro de ese sistema. Si la idea es desconcentrar y descentralizarse, tiene que desconcentrar no solamente en el papel, sino realmente que haya desconcentración y descentralización. Y no es carreta que entonces tenga que generarse una estructura, y no solamente una estructura de los sistemas de información y de los documentos y de los procesos, sino también del equipo de trabajo que tiene que acompañar a cada una de las sedes de la universidad para que tenga el pago, manejo presupuestal, seguimiento a cada una de las estructuras que hay. Yo utilizo como elemento esencial que miremos cómo es que están funcionando las otras universidades públicas. Y se van a dar cuenta que incluso estando dentro de la misma sede, van a encontrar que cada una de las facultades tienen una estructura de planeación, tiene una estructura administrativa financiera y una estructura general de gastos dentro de cada una de las facultades y estando dentro de la misma sede. Porque no es la ubicación espacial lo que me genera a mí el tema de la descentralización y desconcentración, sino tener el desarrollo de la especialización a lo que se está generando, lo que se está dando en cada uno de los espacios de lo que hace la actividad de la universidad. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta que en la Universidad de Antioquia, cada una de las facultades tiene su propia estructura, y no solamente eso, sino que tiene la capacidad del decano de vincular, no contratar, sino vincular personas mediante la figura de supernumerarios, porque saben que necesitan durante este año una mayor cantidad de personas, no bajo contratos, sino bajo o respetando la estructura de lo que es la institucionalidad, que es precisamente el tema del trabajo. Y son parte de la nómina y tienen que pagarle todo lo que corresponda, porque eso debe ser parte de... Nosotros debemos ya dejar de tapar el sol con un dedo, dejar de estar haciendo unos panitos y decirles que vamos a generar una estructura de esta forma o de esta manera, y en la práctica seguir funcionando, violentando uno de los principales principios constitucionales que debe haber para un Estado social de derecho, que es el respeto al trabajo. Así de concreto es. Y tenemos que pensar es que la estructura que se debe plantear y que se debe plasmar y los elementos que se plasmen aquí podrán funcionar cuando se empiecen a respetar también esos elementos. Si no, no hacemos nada. ¿De qué nos sirve seguir contratando o teniendo vinculadas aquí el gran sistema, y cada vez que tengamos entonces un cambio o una modificación, entonces ya llegan nuevas personas, o si no le cae bien la persona al jefe de turno, entonces lo cambian, ¿cierto? O lo modifican o hacen cualquier cosa y otra vez vuelven a comenzar de cero. Las estructuras tienen que cambiarse de fondo dentro de la universidad. El tema pensional es fundamental, se tiene que desarrollar, pero desarrollar el tema y el problema pensional de la universidad va más allá de la estructura presupuestal y financiera, porque el tema pensional de la universidad tiene que ver precisamente con el tema del pacto de concurrencia, que si las cosas salen bien, en menos de un mes ya lo estaremos firmando, según lo manifestado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada en la reunión que se tuvo. Dijeron, ya hemos aprobado la concurrencia, la universidad solo tendrá que concurrir con el 4.85%, el 75 punto algo lo hará el distrito y el 19 punto algo lo va a asumir ya la nación. ¿Sí? Ya se está simplemente en el tema de la revisión de la minuta correspondiente para proseguir con esos temas. ¿Sí? Ya el Ministerio de Hacienda está haciendo los cálculos para incorporarlo dentro de su presupuesto general de la nación, lo que el 19% con el que tiene que concurrir
para poder financiar el tema de... Entonces, esos temas van de la mano, son complementarios, ya lo dije también, pero también tienen que irse trabajando simultáneamente con lo que se está haciendo aquí en la universidad. Podemos solucionar el tema del fondo pensional de la universidad, que es básicamente el pacto de concurrencia, y listo, y se liberaron. Y seguimos funcionando de esta manera, pues no hicimos nada. Seguir cometiendo los mismos errores, y cuando digo son los mismos errores es que no hemos definido sobre qué vamos a basar nuestra autonomía. Entonces cuando me conviene, entonces yo soy autónomo porque lo que hice fue esto. Pero cuando me equivoco y yo hago otra cosa, entonces, no, yo soy autónomo porque lo que hice fue eso. Y es que por autonomía yo también puedo hacer eso. Eso es lo que no se quiere que yo lo sea. que tengo que definir es precisamente sobre qué voy a basar y desarrollar mi autonomía. ¿Sí? Eso es lo que les estoy planteando en este momento. El documento es un primer documento de borrador, incluso en su momento, en el año 2010, alcanzó a ser presentado ante el Consejo Superior y por A, B o C motivo no alcanzó a quedar aprobado. Pero define una nueva estructura de generar responsabilidades dentro de la universidad al haber múltiples ordenadores de gasto, porque cada fondo tendrá un ordenador de gasto. Pueden repetir, pero van a existir múltiples responsables. Y cada uno de esos responsables no es que cada fondo va a generar su propio reglamento y yo lo voy a manejar como se me dé la gana. No, la autonomía obliga a que todos los fondos se van a manejar bajo la misma reglamentación. Es decir, yo no puedo decir, no, es que yo voy a sacar los certificados de disponibilidad presupuestal 2 días después de ejecutados porque es que con eso yo garantizo el desarrollo de la autonomía. No. El reglamento es específico, hay unas normas de carácter general que no nos podemos saltar y quien esté al frente de, y por eso también en esta actividad se invitó a las personas que apoyaban a los decanos en el desarrollo de todos estos procesos de carácter administrativo. Se dijo, oiga, por favor, que los acompañen y que conozcan hacia dónde está apuntando la universidad, porque esto es un proceso de construcción. ¿Sí? Aquí no hace trabajo nada completamente elaborado. Le pedí por eso en favor al profe Pablo de que estuviera acá, porque él es la persona casi que va a poder dimensionar de qué manera podemos nosotros o no estructurar un sistema financiero o una estructura, ¿cierto?, para un sistema financiero como la que estamos planteando. Esos son los elementos que se están planteando en este momento. Sí van a haber problemas, obvio que van a haber problemas porque eso no soluciona de tajo todos los problemas que tiene la universidad. Es más, si fuera tan fácil de hacerlo, créanme que hace rato lo hubiéramos hecho. Pero precisamente por el nivel de complejidad y porque se necesita que las personas que están vinculadas en el día a día en el desarrollo de todas estas actividades hagan parte del proceso, es que se están generando este tipo de espacios. Voy a suponer que no hay hoja de ruta, voy a suponer que uno es multiestamentaria, no importa, para hacer este trabajo tenía que haberse vinculado a todas las personas que hacen parte de este proceso. Si es que queremos que quede algo que sea un sistema, que sea coherente, que sea consistente y más importante, que se puede aplicar. Eso es importante. Porque si después se va a montar algo y después ya nadie sabe de dónde salió, cómo salió o qué es lo que está detrás de cada uno de esos elementos, no hacemos nada. O si vamos a hacer una cuestión repetitiva, que es lo que venimos haciendo y estamos acostumbrados. ¿Cómo es posible que yo vaya a sacar un informe de una ejecución presupuestal por sí capital en el cual me está resumiendo la ejecución presupuestal? Dice sueldo personal de nómina y me sale cualquier número. ¿Qué estoy sumando ahí? La parte administrativa y la parte docente. Bonificación, vacaciones, etcétera, cualquiera de los rubros de funcionamiento. Ese es sí capital. ¿Qué me dice ese informe? Nada, no me dice nada. Nada, son unas cifras frías. Mientras que nuestro aplicativo, nuestro Excel ahí, todo pendejito, pero muy noblecito y muy bueno, es muy práctico, sí me está diciendo. Porque sí voy al detalle, voy al detalle, voy diciéndolo mensualmente. ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por dónde voy? ¿Para dónde voy? O sea, a mí me criticaba ese porcentaje de esa ejecución. Sí, aparece un porcentaje de ejecución ahí que me está diciendo cómo me estoy moviendo, cómo lo estoy llevando en el año. Estamos ya en julio, ya tengo que llevar ya más del 54% de ejecución. Listo. Dependiendo de los programas, de lo que decía David. Hombre, un proyecto de inversión, un proyecto de investigación, no se puede tratar lo mismo que una nómina, que otros gastos. Por lo tanto, esa es la cultura que tenemos que cambiar, David. Es una cultura grande y complicada. ¿Cómo hacer llegar a los decanos? ¿Cómo hacer llegar a los asistentes de los decanos, que son los encargados de manejar esta parte presupuestal y financiera? Ahí es donde comienza el problema. Es que es triste que hoy en día, ingeniero Pablo, que hoy en día estemos despidiendo 1.400 disponibilidades de hora cátedra.
Eso es una grosería, eso es una vulgaridad. 1.400 hojas, multiplica por cuántas, Jimmy? ¿Cuántas copias se necesitan de eso? Imagínense, 1.400 multiplicado por 5, más de 7.000 hojas. ¿Para qué? Para nada. Hoy en día los sistemas no me están pidiendo papel, hojas. Esto es una grosería. Estar sacando esto hoy en día. Esto debe estar ahí colgado, debe estar ahí en la web. Esto no se está utilizando. Ahí yo puedo estar haciendo los comentarios, puedo estar haciendo las críticas. Pero no, nosotros seguimos todavía al viejo país. Al de cómo tenemos que gastar más, cómo tenemos que justificar. ¿En qué? En pendejadas. Porque es simplemente esos son los cambios. Para esos cambios, ese es el compromiso que tiene la universidad. A la vez, avalo y califico la intención que tiene el profesor Carlos Javier cuando nos hablaba del pacto de concurrencia. Hombre, llegar nosotros a quitarnos de encima estos 62.000 millones de pesos que tenemos de las pensiones, eso sería una maravilla. Tener que sacar eso allá, señor pensionado, allá su bondito, manéjelo allá, una fiducia, no sé, fondo, como lo quieran llamar. Pero que se logre manejar esto aparte, eso sería ya una conquista, profesor Carlos Javier, que tocaría hacerle una estatua aquí afuera. Bueno, y también insisto, nosotros hemos confundido el tema de los reportes a la Secretaría de Hacienda y al distrito del manejo presupuestal de la universidad, porque el sistema nos amarró a pensar de esa manera. Por eso digo, nosotros necesitamos un sistema de información que nos permita manejar de otra manera, pero que me genere los reportes que tengo que enviarle a Secretaría de Hacienda y a Ministerio y a Contraloría Distrital para evitarme ese tipo de líos, porque la idea no es simplemente decir aquí funciona totalmente diferente y ya nadie va a auditar o nadie va a hacer el seguimiento del presupuesto. Los reportes se tendrán que seguir haciendo, gustenos o no, y ese reporte simplemente es una salida adicional que el sistema tendrá que reportar en su momento determinado o con la periodicidad que se requiera o en el momento que se necesite. Entonces ese es el elemento allí para tener en cuenta. José David, yo pienso que es muy sano la descentralización de la parte presupuestal en la universidad, pero el constante cambio de los decanos, de los administrativos, de todo, genera un desorden también. La descentralización en la universidad ha traído también un poco de desorden y lo vemos en el IDESUD y en todas las partes que autónomamente se manejan. Eso es un lío. Miren los decanos, y Pablo no me puede dejar mentir, en el almacén tenemos un problema grave porque un decano, sencillamente por autonomía, compra un televisor para una práctica académica. Eso no tiene nada que ver. Y sin embargo lo hacen porque tienen la potestad de comprarlo y de hacerlo. Entonces a nosotros nos crean un problema como administración en el almacén, porque es que cuando nosotros vamos a hacer un inventario no está plaqueteado porque lo compraron ellos allá y no sabemos cómo lo compraron, porque no lo compraron, no nos dan factura, no sé qué, no sé cuánto. Todo ese tipo de descentralización, si tampoco no hay capacitación, si tampoco no hay conciencia y no hay unos, ¿qué dijera yo? Unos lineamientos internos, porque no solo tiene que haber reglas externas ni la ley, sino que haber reglamentación de cómo las compras se hacen por otros. No, los decanos, los que manejan presupuesto, tienen que hacer las cosas, también se salen de la ley, también le crean problema al presupuesto. Entonces los procesos deben estar, antes de esta reglamentación, todo el mundo debe tener procesos y procedimientos definidos para que no se cometan errores, porque de nada sirve tener estatutos hechos, pero si no hay proceso y procedimiento, pues se cometen errores. En este momento debería todas las dependencias deben tener procedimientos aprobados para que no se sigan cometiendo los mismos errores que son los que insiste este niño y dice el jefe financiero. Entonces hay cosas que sí hay que aportarle ahí, que son las personas que planeación, que la parte de proceso y procedimiento ya debería decir cuáles están aprobados, cuáles están funcionando, cuáles no están funcionando, para saber cómo va a funcionar la decanatura, cómo va a funcionar el IDESUD, cómo va a funcionar todo el mundo. Era lo que yo iba a decir. Yo también los invito a que dimensionemos los problemas a partir de las causas que lo generan y no a partir de las consecuencias que logramos evidenciar. ¿Sí? O sea, ¿por qué es? María Eugenia plantea que tenemos un serio problema por el alto nivel de rotación que tenemos en el personal de decanos y eso. ¿Por qué se está dando el alto nivel de rotación de los decanos?
Pues política, básicamente. No, no es política, simplemente porque no tenemos un rector en propiedad, porque la universidad lleva Ay, 2 años sin rector en ¿ves? propiedad, sin rector en propiedad. Y no solamente eso, sino que además el decano en la universidad es un cargo de libre nombramiento y remoción. Por tanto, en cualquier momento el rector que llegue también puede modificarlo y cambiarlo a su libre albedrío. En otras universidades los decanos también son de periodo fijo y eso le da una estabilidad al desarrollo de las actividades que se generan dentro de esa facultad. 2. ¿Sí? Como estamos rotando permanentemente a los decanos y los decanos son los ordenadores de gasto y saben a quiénes vinculan y a quiénes los vinculan, pues también ellos son los encargados de estar rotando al personal. ¿Por qué razón? Sencillo, porque no tenemos una planta de personal acorde para el desarrollo de las actividades misionales que tiene cada una de las facultades. Entonces, ¿cuál es el juego histórico de la universidad? Reemplacemos el error que estamos cometiendo, ¿cierto? Y vinculemos contratos de prestación de servicios por 10, 11 meses, pero pongámoslos a trabajar 12 meses, ¿cierto? 13 meses a veces por un contrato de 10 y 11 meses, porque esa es la realidad de lo que tenemos en la universidad. Entonces, no busquemos solucionar cosas con lo que no debemos. No hagamos lo del chiste del hombre que encuentra a la mujer siendo infiel y entonces lo que hace es botar el mueble y compra un mueble más bonito para ver si eso no volvió a ocurrir. ¿Sí? Los problemas tienen unas causas claras y específicas y no los vamos a solucionar con un elemento o con el otro. Que las reformas estructurales precisamente porque cada uno de estos elementos apunta a solucionar uno de los problemas y cada uno de esos temas. Pero el que yo tenga una estructura, yo puedo volver a montar todo el sistema y todo, y si seguimos rotando los decanos, y los decanos siguen teniendo órdenes de prestación de servicios que cambian cada 10 meses, vamos a seguir cometiendo exactamente los mismos errores porque las personas que llegan van a llegar a aprender. Busquemos los fundamentales, o sea, los problemas fundamentales y soluciones es para solucionar precisamente esos temas que son de carácter fundamental en la universidad, que son los estructurales. Cuando se solucionan los estructurales, lentamente se van solucionando también los problemas transversales, que son consecuencia de los problemas que son de carácter estructural. Claro, entonces en este se debe buscar la transversalidad con las otras partes para que se claro, pero eso solucionen lo los decía. errores. Aquí lo importante es dejar claro que no es que cada fondo va a tener su propio reglamento. La reglamentación es la misma para todos los reglamentos, para todos los fondos. Por eso es que todos los fondos van a tener los mismos rubros. No es que uno tenga unos rubros y otro tenga otros rubros. Manejan exactamente los mismos rubros y también estarán asociados a un sistema de centros de costos. Porque todo queda articulado y anidado. Si no lo dejamos anidado, queda una rueda suelta que es la que empieza a hacer y a deshacer, ¿cierto? Y es donde se van a originar los problemas. Por eso la propuesta, vuelvo e insisto con lo que comencé, tenemos que generar un sistema presupuestal y financiero que debe tener un estatuto, que debe tener un sistema de información, que debe tener unos centros de costos, que tiene que desarrollar los principios de la autonomía dentro del estatuto, pero no solamente en el estatuto, sino en el sistema de información, en el sistema presupuestal, en el marco fiscal de mediano y largo plazo, en el sistema de indicadores, ¿sí? En todos y cada uno de los elementos, en el cronograma, que no alcancé a mencionar, el cronograma de elaboración del presupuesto, cómo es que se elabora o cómo se debe elaborar el presupuesto y el seguimiento que se debe hacer a la ejecución del presupuesto. Y así ustedes me digan que soy gobiernista, pero el que generemos excedentes financieros de 6.000 millones, lo que estamos diciendo es que somos extremadamente, o sea, 6.000 millones de pesos ineficientes. Esa es la realidad dentro de una estructura seria de presupuestal y financiera de una entidad. Y cuando se presentan más de 3 modificaciones presupuestales en el año, pues indica que no tenemos una planeación coherente, definida. Pero peor aún, cuando sabemos que las vamos a hacer. Y a mitad de año, Desde que se aprueba el presupuesto ya se sabe. y a mitad de año tenemos que en febrero tenemos que llevar una edición presupuestal. En junio, mayo tenemos que hacer otro ajuste presupuestal y hacia junio, julio tenemos que hacer otra edición presupuestal porque ya sabemos en diciembre la última. Para poder eso. En septiembre tenemos que hacer otra modificación para los órdenes de prestación de servicios que todavía fueron vinculados únicamente hasta octubre y en diciembre tenemos que hacer la última modificación para poder pagar lo que falta del año. Ya históricamente sabemos de antemano los errores que vamos a cometer. ¿Sí? Y con el respeto que nos merecemos, porque aquí todos estamos vinculados, ¿cierto? La definición de la estupidez es eso, esperar resultados diferentes cuando seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y eso es a lo que nos hemos mal acostumbrado en la universidad.
no solamente en la parte presupuestaria y financiera, sino exactamente en todas y cada una de las actividades que sabemos que, la estructura y la presentación del presupuesto nos obliga a llevar 5 adiciones el próximo año y las seguimos llevando. ¿Sí? Sabemos que no y que podemos utilizar instrumentos como que la adición o perdón, la adición, sino los movimientos presupuestales dentro del mismo rubro se puedan generar automáticamente llevando un presupuesto complementario y no lo hacemos. O sea, esos elementos lo que hace es que nos convertimos en expertos en hacer demasiado bien lo que no hay que hacer. Y el desgaste que eso genera es el peor de los errores que siempre existirá y habrá dentro de la administración y dentro de las estructuras iniciales que hay. Sí, una vez trabajábamos y hablábamos de esa parte, pero es el miedo a trabajar y a hablar de déficit. Después no puedo arrancar año hablando de déficit. ¿Qué tal? ¿Y qué pecado? No, eso se habla, se dice la verdad. Tengo esto, me falta esto, pero esto lo puedo conseguir de esto. Y punto, pare de contar. Y ese presupuesto tiene que ser aprobado en el mismo momento que se aprueba en el que se aprueba el presupuesto general de la universidad. Una vez que han identificado los rubros y cómo se van a financiar y desde qué rubros para para después el que tiene la autonomía es el ordenador del cargo, el señor rector, el que va a manejar, llevará su informe mensualmente, bimensual, no sé, cada cuánto el Consejo Superior, infórmeles, díganles allá qué es lo que está haciendo y pare de contar, pero no espere que venga un miembro del Consejo Superior a decir qué es lo que toca hacer, cómo toca hacerlo. No, eso sí da pena, da vergüenza. O sea, no sé, perdóneme, jefe Martica, una vez me encontramos, creo que lo encontramos una vez, ¿dónde fue? En Manizales, en una reunión de las universidades. Sí. Y le preguntábamos a las universidades, ¿cada cuánto se reúne allá el Consejo Superior Universitario? 2 veces, 3 veces en el año. ¿Ustedes cuántos se reúnen allá? Todos ¿Y por qué? No, es que allá tienen sueldo. Allá no tienen, no, allá no les pagan. Con la experiencia que nosotros tenemos con el presupuesto, desde planeación se hace un ejercicio juicioso desde el año anterior, previendo qué necesito para el siguiente. Y efectivamente se desarrolla, se piensa en, a partir de la inversión que hice, qué nuevos rubros de funcionamiento tienen que existir, como son los de mantenimiento, a partir del personal que se tiene, listo, nos toca con OPS, pues nos toca con OPS, a partir de los gastos que se tuvieron este año, cómo lo proyecto para el año entrante, y se hace un incremento razonable. ¿Dónde está el mayor error? Y a eso se deben todos los cambios presupuestales durante el año, que las fuentes de financiación no aumentan. ¿Yo qué hago? Yo paso para las OPS de la red de datos, proyectando qué va a pasar con las nuevas sedes, qué pasó con Paiva, etcétera, y qué me aumentan. El IPC del año. Y yo no puedo decir, entonces a los mismos de la red les voy a pagar lo del sueldo del año pasado para poder tener un adicional. Entonces uno se puede desgastar haciendo todo tipo de programación y siguiendo todas las reglas, todas las cartillas que existan. Pero si no existe fundamentalmente un aumento o fuentes de financiación que me garanticen que mi planeación efectivamente va a ser respetada, no estamos haciendo nada, que esa es la parte que yo veo que no se ha aumentado. Ejemplo, desde la red de datos, listo, hemos tenido inversión, pero no para OPS. Y sin embargo, la inversión me ha obligado a pensar en nuevas actividades para poder dar sostenibilidad a eso que en la infraestructura que se tuvo que invertir. No sé eso frente a la propuesta, porque la propuesta está muy bien internamente que nos organicemos, estoy de acuerdo, pero las fuentes de financiación El tema de la fuente de financiación es un tema que se tiene que desarrollar fuera de la universidad, porque no es un problema del rector, no es un problema del Consejo Superior si no tenemos mayor cantidad de recursos. ¿Sí? En ese sentido, por eso, para el próximo año se está adelantando la gestión para incrementar la base presupuestal de la universidad para suplir el déficit que tenemos en este momento, ¿cierto? Nuevas necesidades que se van a requerir y también lo correspondiente a lo de las nuevas sedes que se están generando. Ese es un elemento importante. 2. El pacto de concurrencia, insisto, es un elemento fundamental para la universidad para volver a equilibrar las necesidades que tiene en este momento la institución, en especial en lo que más colgado está, y es precisamente en el cuerpo docente o la planta docente que se requiere y la planta administrativa
administrativa que nunca ha tenido la universidad, acorde al tamaño de la universidad. ¿Sí? Esos son dos elementos importantes. Es decir, no debería existir dentro de una institución moderna el desgaste de que usted esté presupuestando el tamaño de la nómina, porque el tamaño de la nómina ya debe estar estructurado, ¿sí? Sino que nosotros por error lo que nos hemos acostumbrado es a dimensionar que el pago de los honorarios a los contratistas se vuelve entonces en una actividad en la cual nosotros debemos estar todos los años tratando de buscar el presupuesto. Por eso es tan importante esos dos proyectos, bueno, los proyectos que se están adelantando ante el Consejo de Bogotá y con el Ministerio de Hacienda, poder liberar precisamente, por un lado, pacto de concurrencia. Pacto de concurrencia quiere decir que en el peor de los escenarios, yo lo señalaba aquí en un conversatorio que estuvimos en el mes de noviembre del año pasado, en el peor de los escenarios de los 62.000 millones de pesos que tiene la universidad destina de su presupuesto para el pago de pensiones, va a liberar por lo menos el 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que son de 6.200 sería el 10%, quiere decir que la universidad pasaría a asumir del presupuesto en el peor de los escenarios 3.100 millones de pesos. Y el resto de los recursos los puede destinar precisamente para poder suplir esas necesidades. Pero si no se organiza presupuestalmente un sistema que sea coherente para ello, créanme que en 4 o 5 años ya están todos los recursos comprometidos en órdenes de prestación de servicios y la universidad no ha solucionado sus problemas de carácter estructural. José David, hay otra partecita que nos estaba quedando por dentro del tintero. Nos referíamos financieramente a la unidad 2, a la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 2, dirección, rotación, la extensión de la universidad, el desarrollo científico y toda esta cuestión. Aquí también toca meterle la mano fuertemente, porque es que es imposible que estemos con un flujo de caja aproximadamente de 24.000 millones de pesos y no estemos viendo un beneficio institucional, proyectos de investigación, proyectos de extensión que se desarrollan y a la institución déjele un porcentaje paupérrimo, mientras que hay otras universidades, como el ejemplo que usted coloca de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, otras universidades exigen mínimo un 35%. Si no queda ese 35%, no se hace. Punto. Pare de contar. Si me garantiza que queda más del 30%, se hace. Pero aquí trabajamos al 10%, al 15%. Es un gastadero, y déle constantemente. ¿Y de aquello qué? ¿Dónde se ve un beneficio institucional? Oficina de publicaciones. Presupuesto, 238 millones de pesos en gastos. Ingreso, 45 millones de pesos. Tenemos una oficina de publicaciones, pero no lo estamos aprovechando. Tenemos que salir afuera a contratar para hacer un bendito libro. Cuando tenemos aquí una cantidad de órdenes de prestación de servicios. Tenemos un jefe de una sección, etcétera, etcétera. Entonces son recursos que mire dónde podemos nosotros también mirar y sacarle un mayor provecho a estas oficinas, a estas dependencias. Yo sinceramente también hago la invitación para que miremos el IDEXU. El IDEXU toca mirarlo y toca mirar a ver cómo verdaderamente por lo menos es autosostenible. Por lo menos que se mantenga a ver si es capaz, así como se le exigió una vez a Lilu. Oiga, Lilu, usted genera plata. Sí, aquí está mi plata, aquí estoy generando. Entonces por lo menos hacerse responsable de sus propios gasticos. Bueno, entonces, la idea es que esos documentos, más la estructura o el documento general de estatuto de presupuesto, quedan en la página de la reforma. Se van a hacer otras reuniones ya para trabajar temas específicos que son los que se tienen que comenzar a desarrollar para comenzar a articular todos los elementos que hemos planteado en el todo. Vuelvo, insisto, esto es solamente una de las partes que se tienen que solucionar. Con eso no vamos a solucionar otro tipo de aspectos que sí tiene que la universidad dentro del proceso de la reforma seguir discutiendo y seguir plasmando para poder transformarse, eso es lo que queremos a la universidad hacia los que buscamos. Yo les agradezco mucho la presencia. A usted muy amable. Gracias.